Ya, mis, comenzamos, ¿no? Ya. Muy bien, jovencitos. Vamos a hablar hoy día acerca del aprendizaje, ¿ya? Antes, un compañero suyo está preguntando acerca de el sueño y el ensueño, ¿no? Que tiene que ver con la clase pasada. Bien, sobre eso, el ensueño también ocurre cuando uno está, digamos, despierto, ¿no? Es soñar despierto también, ¿ya? Por otro lado, cuando hablamos de sueño, ¿ya? Nos referimos a estar dormido, ¿ya? Pero también incluye soñar, ¿no? O sea, proyectar imágenes mientras uno está dormido, ¿ya? Esa podría ser la diferencia. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora sí, vamos al tema del día de hoy, el aprendizaje, ¿ya? A ver, muy bien. Si yo les preguntara, jóvenes, qué cosa es el aprendizaje, a ver ustedes qué me pueden decir, a ver, ¿qué entienden por aprendizaje? A ver. Los escucho, ¿qué ideas tienen acerca del aprendizaje? A ver, Aprender, ya, aprendizaje es aprender, ya, Mel, muy bien. ¿Algo más? A ver, ¿y qué es aprender? A ver, de repente alguno dirá adquirir conocimientos, ¿no es cierto? O adquirir alguna destreza, también, ¿no? Un conocimiento, una destreza, ¿no es así? Ya, ahora les comento que existen hasta dos definiciones bien marcadas del aprendizaje, ¿ya, jovencitos? Uno, que se entiende el aprendizaje como producto y otra que entiende el aprendizaje como proceso, ¿ya? Y ambas definiciones corresponden justamente a dos enfoques, el enfoque conductista, ¿ya? Y el enfoque cognitivista, ¿ya? También aquí vamos a ver el aprendizaje en dos partes, ¿ya? El aprendizaje conductista, ¿ya? Sostiene que el aprendizaje, aprender es cambio de conducta, ¿ya? ¿Qué es el aprendizaje? Es un cambio de conducta como producto de la experiencia, ¿ya? Un cambio de conducta relativamente permanente como producto de la experiencia observar, ¿de acuerdo? De pronto gateaba ese bebé, ahora ya está parado, ya camina, ¿ya? Entonces ese cambio en la conducta me indica que ha habido un aprendizaje, ¿ya? Ahora, esto es producto de la experiencia, diría, ¿ya? ¿De acuerdo? En cambio, el aprendizaje como producto, perdón, como proceso, es el enfoque cognitivista, va a plantear que aprender implica modificación en los procesos mediadores. Cuando hablo de procesos mediadores me refiero a los procesos psicológicos como son el pensamiento, ¿ya? La memoria, etcétera. ¿Ya? Hay una modificación, digámoslo así, interna, mental primero, ¿ya? ¿De acuerdo? Y eso va a generar una modificación, obviamente, también del comportamiento de la conducta, ¿ya? Pero toman en cuenta el proceso previo, que es un cambio en los procesos mediadores, ¿ya? Hay un cambio en el pensamiento, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, esas son las dos propuestas que hay, ¿ya? Hoy día vamos a ver la primera, el aprendizaje como producto, ¿ya? Y vamos a ver allí el enfoque conductista, ¿ya? Y vamos a ver también algunas teorías asociadas al conductismo, que son los condicionamientos, ¿ya? El condicionamiento clásico, el condicionamiento operante. De eso vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Listo. Bueno, entonces, hecha esa introducción, empezamos, ¿ya? Como les repito, este es el enfoque conductista, ¿ya? Por eso miren la definición, como producto. Es el proceso, dice, por el que la experiencia o la práctica producen un cambio relativamente permanente en la conducta. ¿Ves? Ellos no van a hablar de cambio en los procesos mediadores, ¿no es cierto? Porque ellos no adoptan este concepto de procesos mediadores o mente, ¿ya? Ellos tienen, el conductismo, como ustedes saben, tiene un arraigo, una base filosófica positivista, ¿ya? Entonces ellos consideran que se debe hacer ciencia estrictamente de lo que se puede observar, ¿ya? Y si hablamos de mente, la mente no se puede pues, observar. ¿Qué cosa sí se observa? La conducta, ¿ya? ¿Está bien? El estímulo y la conducta, ambos se pueden observar, de eso vamos a hablar, ¿ya? Por eso su definición, mira,
el proceso por el que la experiencia, ese sería un estímulo, o la práctica, ¿ya? Producen un cambio relativamente permanente en la conducta, ¿ya? Por el aprendizaje, algunas conductas se adquieren, algunas conductas se modifican y otras se pierden. Ese es el aprendizaje, ¿ves? Cambio de conducta, ¿ya? Se adquieren nuevas, se modifican otras, o se pierden, se extinguen otras también, ¿ya? Ese es el aprendizaje básicamente para ellos, ¿ya? Muy bien. Como los cambios son permanentes, ¿ya? Se debe descartar como aprendizaje los cambios ocasionales. Ah, ya. A ver, aquí atención, ¿ya? A ver, aquí atención. Esto vamos a sistematizarlo un poquito más adelante, pero te voy adelantando lo siguiente. Entonces, el aprendizaje implica un cambio de conducta, ¿no? Ese es lo fundamental de la definición, ¿ya? Es un cambio de conducta. Sin embargo, no todo cambio de conducta es aprendizaje, ¿ya? Porque ocurre que hay cambios de conducta que no son aprendizaje. Vamos a ver cuáles, ¿ya? Por ejemplo, aquellos que no son permanentes, pues, ¿ya? Por ejemplo, dice, los debidos a la ingesta de estimulantes, como cuando dice, un corredor mejora su velocidad debido al uso de esteroides. En este caso, el cambio dura lo que dura el efecto del estimulante, ¿ya? O te pongo otro ejemplo, a ver, asociado de cambios de conducta, ¿ya? Que no son aprendizajes, porque son solamente cambios temporales en el organismo, ocasionado, por ejemplo, aquí te dicen por esteroides, yo te pongo otro ejemplo más clarito, ¿ya? Ocasionado, por ejemplo, por el alcohol, ¿ya? De pronto una persona bastante reservada, ¿no? Tímida, por efectos del alcohol, ¿ya? Hace cosas que normalmente no haría, pues, ¿no? Está más alegre, más bailarín, más conversador, y eso no implica necesariamente un aprendizaje, un cambio, porque no es algo natural. Ya, esto es un cambio solamente temporal, nomás en lo que dura el alcohol. Cuando acaben los efectos del alcohol, la persona vuelve a ser la misma, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, aunque hay un cambio de conducta, este cambio de conducta es temporal, repito, en lo que dura el estimulante, en este caso el alcohol o la droga, y luego la persona vuelve a ser la misma. Por lo tanto, eso no es un aprendizaje, no es que aprendió a ser más desenvuelto, más sociable. No, 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 no. Este es un cambio solamente por efectos, ¿ya? Del alcohol, es un cambio este, temporal nomás, ¿ya? Repito, porque terminan los efectos del alcohol y la persona vuelve a ser la misma, es más, se avergüenza, ¿no? ¿Cómo hice eso? Ay, qué roche, ¿no? ¿Cómo pude haberme parado en la mesa a bailar yo, ¿no? Qué espectáculo he dado, ¿ya? Otro cambio así, momentáneo del organismo podría ser también el causado por las enfermedades, ¿no? Imagínense al muchacho o la muchacha más inquieta del aula, ¿ya? A la que siempre el profesor le llamaba la atención, ¿no? Orden, silencio, ¿no? Ya. De pronto un día viene y está en el aula tranquilita, calladita. De repente el profesor piensa, ¿no? Ha aprendido a autorregularse. Mira, ve, ahora ¿no? Está más tranquila, como debe ser, ¿no? Pero no, ocurre que está mal de salud, está gripada, por ejemplo. Entonces, ese cambio de conducta es temporal, nada más. ¿Ya? Por un cambio en el organismo, en este caso, la enfermedad, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, la gripe, el virus lo tiene así, ¿no? Una vez que pase la enfermedad, otra vez vuelve a ser el mismo. Entonces, no hubo un cambio de conducta, pero no fue aprendizaje, sino un cambio temporal del organismo, ¿ya? ¿Qué más? Como producto de la práctica, dice el tercer párrafo, ya como producto de la práctica, deben descartarse los cambios biológicos que aparecen más bien de forma natural, producto de la maduración. Por ejemplo, mira lo que dice acá, el caminar no es una conducta que aparece por la práctica, sino porque los músculos y articulaciones y las áreas del cerebro que controlan la locomoción han madurado lo suficiente, ¿ya? Entonces, para ellos el caminar no es un aprendizaje, sino simplemente producto de la maduración biológica, ¿ya? Otro ejemplo, a ver, más clarito que ¿ya? Porque esto lo podríamos discutir o debatir, ¿no? ¿Ya? Otro ejemplo sería el cambio de la voz, por ejemplo, ¿no? A los varones, sobre todo, nos cambia dramáticamente la voz en la adolescencia, ¿no es así? ¿Ya? En la adolescencia nos cambia la voz. Ya, ese cambio de voz no es pues aprendido, no es que estamos impostando la voz, ¿no es cierto? O respiramos diferente, no, no, ese cambio de voz es producto de la maduración biológica. Entonces, la maduración biológica implica algunos cambios de conducta, pero esos tampoco son aprendidos, ¿ya? Aquí te proponen también
el caminar, por ejemplo, también, ya que no consideran que no es aprendizaje, sino simplemente producto de la maduración biológica. ¿De acuerdo? Ahí podríamos discutir, ¿no? Sí, sí, hay bastante maduración biológica, claro. Antes de la maduración biológica tú no puedes caminar, pero también implica práctica, ¿no? Por, por eso algunos demoran más en caminar que otros, ¿no? Repito, sí, sobre la base de la maduración biológica, pero también influye la práctica. Bueno, es discutible. Creo que está más claro este ejemplo del cambio de voz, ¿no? Que es simplemente maduración biológica, ¿ya? Y no aprendizaje, ¿ya? En los animales también se puede ver más clarito esto, ¿no? ¿Ya? De pronto adquieren conductas que antes no tenían, ¿ya? Pero no es aprendizaje, es instinto, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? A cierta edad ya van de pronto, repito, cambiando conductas, ¿no? Es el producto de su maduración biológica, ¿no? De la información que está ya en su ADN, no es aprendizaje, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay ciertas aves que a cierta edad aprenden a cantar, ¿no? Silbar, si tú quieres, para atraer a la hembra, ¿no? O incluso algunas desarrollan unos movimientos que parecen un baile, ¿no es cierto? ¿Ya? De pronto no es que aprendieron a silbar o a bailar para atraer a la hembra, ¿no? O mostrar su plumaje para atraer a la hembra, no, no, esas son conductas, repito, no aprendidas, ¿no? Sino son producto de la maduración biológica, de información que está en el ADN del animal, ¿ya? Que simplemente aparecen a, eh, a cierta edad, repito, ya producto de la maduración de la información que está en su ADN, ya eso tampoco es aprendizaje, ¿de acuerdo? ¿Qué más? El último párrafo dice, como los cambios son permanentes, ¿ya? Se deben descartar como aprendizaje los cambios ocasionales, dice, ¿ya? Por ejemplo, los debidos a la ingesta de estimulantes, ya, bueno, eso lo acabamos ese es, qué curioso, esto está repetido ya, eso ya lo hemos visto, ¿ya chicos? Listo, ya lo hemos visto, ya, ya. A ver, acá está sistematizada esa información, ¿ya? Cambios de conducta que no son aprendizaje. A ver, pero primero déjenme asegurarme de algo. Entonces, a ver, la definición que acabamos de señalar está clara. A ver, básicamente es, a ver, lo puedes decir en este orden, ¿ya? Cambio de conducta como producto de la experiencia. O lo puedes decir al revés, como está acá en la definición, ¿no? Como producto de la experiencia o la práctica, esto va a producir un cambio relativamente permanente a la conducta. Esto es importante, ¿eh? Relativamente permanente, ¿ya? O sea, el cambio tiene que permanecer en el tiempo. Porque como habíamos visto, porque si es un cambio solamente momentáneo, por ejemplo, el ocasionado por la ingesta de drogas o estimulantes, entonces eso no es ya aprendizaje. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, vamos a ver, creo que están preguntando, comentando algo por el chat. Vamos a ver. Ajá. Torres me dice, el conductismo no toma en cuenta los procesos mediadores base del aprendizaje. Bueno, sí, el conductismo cuestiona, ¿ya? Los procesos mediadores, considera que son constructos hipotéticos, ¿no? Pero no necesariamente reales, ¿no? Entonces, una verdadera ciencia pasa, dicen ellos, por eh, hablar, ¿ya? De cosas que sí se pueden observar o captar con los sentidos, ¿ya? La conducta, de ahí su nombre, ¿no? Conductismo, ¿no? Porque ellos consideran que el objeto de estudio de la psicología no son los procesos psicológicos, sino las conductas observables, ¿ya? Mel dice, entonces, para el conductismo el aprendizaje es el producto de nuestras experiencias que tenemos en la vida cotidiana, donde nuestras conductas tienen como estímulos en el exterior, ¿verdad, profe? Muy bien, muy bien. Lo que está haciendo Mel está interesante, ¿no? Muy bien, muy bien. Está parafraseando lo que acabo de decir. Y sí, así se va aclarando ella también las cosas. Sí, chicos, sí, 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 Mel, está bien, sí. Entonces, pero lo podemos decir más cortito, ¿ya? Entonces, a ver, el aprendizaje, a ver, déjenme compartir pantalla, ¿ya? El aprendizaje es el cambio de conducta, ¿ya? Un cambio relativamente permanente en la conducta, como producto de la experiencia, nada más, ¿ya? Repito, ¿ya? Un cambio relativamente permanente en la conducta como producto de la experiencia, o dicho al revés, ¿ya? La experiencia o la práctica producen un cambio relativamente permanente en la conducta, ¿ya? Eso es el aprendizaje. Profe, Muy bien, sí. ¿saber escribir sería un aprendizaje de lo conductismo?
Claro, claro, en la medida que se observa cuando alguien escribe, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Escribir, ¿no es cierto? Es un aprendizaje y escribir es una conducta, pues, ¿no es cierto? Claro. Y entonces para ellos sí es un aprendizaje porque se observa que antes no escribía, por ejemplo, el niño, y ahora sí escribe, por ejemplo. ¿No es así? Claro. Para el cognitivismo también, solo que el cognitivismo diría que primero pues hubo un cambio en los procesos mediadores y ya primero ha habido eso y luego ya se ha expresado en esta conducta de escribir, ¿me entiendes? ¿Ya? Por ahora no nos complicamos más, ¿ya? Vamos a tratar de comprender lo que es el conductismo y en la siguiente clase ya vamos a hablar sobre las posturas cognitivistas, ¿ya? Entonces sí, sí, escribir sí, porque es una conducta. No te olviden, no se olviden, ¿qué es una conducta? Una conducta es una reacción o respuesta frente a un estímulo, ¿ya? Es una acción observable, eso es la conducta. Escribir, entonces, ¿no? Hablar, ¿de acuerdo? Es aprendizaje, son conductas, ¿ya? Son conductas, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Sin embargo, una vez más, acá está más sistematizado, ¿ya? No todo cambio de conducta es de aprendizaje, ¿ya? ¿Ya? Hay cambios de conducta que no son aprendizaje. Una vez más, acá está la maduración, ¿no? Cambios biológicos que ocurren en un sujeto para predisponerlo a la adquisición de nuevas conductas, ¿no? El cambio de voz, te decía, por ejemplo, ya, gatear o caminar, ¿no es cierto? Pero en cambio, hay cambios que sí son, pues, por ejemplo, escribir, eso sí es aprendizaje, eso nadie lo cuestiona, ¿no es cierto? Hablar también, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso se adquiere socialmente, ni hablar, ¿ya? Muy bien. Los reflejos innatos también son cambios de conducta, pero no son aprendidos. ¿Qué es un reflejo innato? Es una reacción automática, no aprendida, originadas en la médula espinal, ¿ya? Reflejos innatos. Por ejemplo, a ver, acá hay una fotito, ¿no? El pequeñito, mira, está cogiendo los dedos de la mamá, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso se llama reflejo prensil, ¿ya? Eso no es aprendido, ¿ya? Eso es eso, reflejo, ¿ya? Muy bien. Nosotros al nacer traemos un repertorio de reflejos. Es el de prensión, el de succión también, ¿ya? Que le permiten al bebé sobrevivir, ¿no es cierto? Otros reflejos incluso van a ir apareciendo más adelante. Ahí viene la confusión, por ejemplo, con esto de caminar, ¿no? El reflejo de marcha, ¿ya? A los 6 meses ya, por ejemplo, el bebé todavía no camina, pero tú lo agarras de aquellas axilitas y haces que ponga sus piecitos, ¿ya? Sobre una superficie sólida, la mesa, por ejemplo, ¿ya? Él siente, al sentir la mesa, él va a empezar a mover los piecitos como si intentara caminar. Ese es el reflejo de marcha. ¿Está bien? ¿Ya? Pero no significa que camine, pero tiene ya el reflejo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Aparece a esa edad más o menos. Entonces los reflejos innatos ya no son aprendidos, ya son, digamos, son respuestas que tenemos ya, son respuestas automáticas que tenemos ya al nacer, ¿ya? ¿Qué más? Los estados temporales del organismo también, ¿no? Son aquellos estados internos del organismo que tienen un determinado tiempo de duración, ¿ya? Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, de enfermedad, te decía, o ingesta de alcohol o drogas, pueden causar cambios temporales en el organismo, ¿no? En lo que dura los efectos de esta droga o enfermedad, ¿no es cierto? Pero tampoco es un aprendizaje, ¿ya? Es un cambio de conducta temporal nada más, ¿ya? ¿Qué más? La adaptación sensorial tampoco es aprendizaje, ¿no es cierto? Es una cualidad que tienen nuestros sentidos, ¿ya? Por ejemplo, adaptarnos, por ejemplo, a ver, estamos en un lugar oscuro y salimos a la luz, entonces nuestros ojos requieren un tiempo para adaptarse a esa nueva intensidad de luz, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? O de repente te decía, ¿no? El agua muy fría, la ducha, ¿no es cierto? Ya al comienzo te parece insoportable, pero luego ya te adaptas a esa temperatura, ¿no es cierto? Ya, esa adaptación sensorial tampoco es aprendizaje, es una cualidad innata de nuestros órganos sensoriales, eso lo hemos visto en el tema de las sensaciones, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, a ver, no olviden por favor, ¿ya? ¿Qué es el aprendizaje entonces? Es un cambio de conducta relativamente permanente, es este cambio, ¿ya? Como producto de la experiencia o la práctica, ¿ya? O al revés, la experiencia o la práctica generan un cambio relativamente permanente en la conducta, ¿ya? Listo. Esta parte se comprendió. A ver, jovencitos, preguntas. Sí, profe, sí se entendió. Ah,
Gracias. Muy bien. Ya, chicos. Listo. Ahora, para aclarar más la cosa, tipos de aprendizaje, ¿ya? A ver, tenemos en primer lugar el aprendizaje motor, ¿ya? Consiste en adquirir coordinación, rapidez y precisión de movimientos. Cuando tú escuchas la palabra motor, ¿ya? Motor, nos referimos a movimiento, ¿ya? Movimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué aprendemos a ver en cuanto al movimiento? A ver, ¿qué implica esto? Coordinación, rapidez y precisión. Por ejemplo, el baile, la danza o el baile implica movimientos coordinados, precisos, ¿no es cierto? A veces también rapidez, ¿no? O, por ejemplo, algún tipo de deporte, por ejemplo, el fútbol o el básquetbol necesita también coordinación y rapidez, ¿ya? Por ejemplo, si tú has jugado básquetbol, necesitas precisión para encestar, ¿no es cierto? Para meter la pelota en la canasta, pues se llama básquet, ¿no? Básquetbol. Básquet es canasta, bol, pelota, ¿cierto? Ya. Y también rapidez, porque, claro, hay un rival que te va a estar marcando. Al primer resquicio, espacio que te da, te encestas, ¿no? Lo mismo en el fútbol, ¿no? Hay alguien frente a ti que te marca y te impide patear al arco. Al primer resquicio que tú puedes, ¿ya? Pateas. Entonces, en los deportes estamos viendo que también se requiere esta rapidez o precisión, ¿ya? Pero también para utilizar algún instrumento, por ejemplo, clavar un clavo con el martillo, ¿no es cierto? También de repente tocar un instrumento musical, hay que ser precisos, por ejemplo, para tocar la guitarra, el piano, ¿ya? ¿Ya? Es motor porque implica, repito, movimiento, ¿ya? De una parte del cuerpo, en este caso los dedos, los pies, etcétera, ¿ya? A ver qué están comentando en el chat. A ver, cuando una persona dice esquiva los peligros, o sea, cuando otra persona le tira pelotas y esa persona esquiva, sería un reflejo innato. Bueno, estamos entrando a preguntas ya más detalladas, ¿no? Bueno, en primera, cerrar los ojos, por ejemplo, frente al peligro, sí es un reflejo, ¿no es cierto? Eso está claro, ¿no? ¿Ya? Sí, también, por ejemplo, eh, retirarnos frente al peligro, ¿no? Pero hay cositas que vamos a ir aprendiendo. Pues, ¿qué es el peligro? Por ejemplo, un niño pequeñito, ¿ya? Él es capaz de cruzar la pista, ¿no es cierto? Y no entiende el peligro que entraña un auto, por ejemplo, ¿no es cierto? Tal vez cuando el auto esté ya muy cerca a él, ¿no? Él se va a asustar, pues, pero ya es tarde, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces ya entramos a detalles ya, ¿no? A detalles, ¿no? Esto de retirar el cuerpo frente al peligro, ¿no es cierto? ¿Ya? Igual de repente a ver un perro, ¿no es cierto? Cuando es pequeñito él no entiende. Por ejemplo, mi hijito, la otra vez yo lo cargaba y un perro vino corriendo, furioso, a ladrarnos, ¿no? Y yo lo tenía cargado a él, menos mal, ¿no? Y él, no, él sonriente, ¿no? Más bien yo me preocupé, ¿no? Porque el perro venía pues corriendo. Menos mal era pequeñito nomás el perro, chatito era, ¿no? Pero igual, él no se ha asustado, ¿no? Así es, ¿no? ¿De acuerdo? Porque todavía nunca un perro lo ha atacado de repente, ¿no? Aunque otros pequeñitos que a su edad sí se asustan. Justamente es una causa de preocupación también para mí, ¿no? Porque él no se preocupa. Estoy sospechando de que mi hijo tiene algunos indicios de autismo. Bueno, pero ese es otro tema ya. ¿Ya? Bueno, ahí está, muchachos. Entonces, volvamos al tema, ¿ya? El aprendizaje motor, entonces, ¿ya? Adquirir coordinación, rapidez y precisión en los movimientos, ¿ya? Motor, para la danza, para los deportes, tocar algún instrumento, ¿ya? ¿De acuerdo? Y también manejar alguna herramienta, ¿no? El desarmador, el martillo, el serrucho. Es aprendizaje motor, ¿ya? Movimientos, ¿ya? A ver, aprendizaje cognoscitivo. Bueno, esto sea en la escuela, ¿no? Se adquieren conocimientos e informaciones respecto al mundo externo e interno. Es aquí donde se elaboran conceptos, principios y leyes. Eso lo aclara todo, ¿no? Conceptos, cualquier definición. Por ejemplo, la definición que tú estás aprendiendo hoy día del aprendizaje, ¿ya? Esa definición, ese concepto corresponde al aprendizaje cognoscitivo, ¿ya? Cualquier definición, ¿ya? ¿Qué más? Principios y leyes también, ¿ya? En física, por ejemplo, tú estudias las leyes, ¿no? De la termodinámica, las leyes de inercia, de la gravedad, etcétera, ¿ya? Caída libre, ¿ya?
¿Qué más? Fórmulas, ¿no? De la química, de la matemática, todo ese aprendizaje cognoscitivo, ¿de acuerdo? En cuanto al aprendizaje afectivo, ¿ya? A ver, acá de repente vamos a volver a tocar este tema, ¿ya? Es el proceso por el cual se adquieren y modifican sentimientos o emociones que son expresadas hacia determinadas personas u objetos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, habíamos visto que, ya, no nos compliquemos, pero igual lo voy a explicar, ¿ya? El miedo, entonces, es algo innato, ¿no? ¿Ya? El ser humano, sus emociones, ¿no? El miedo, alegría, tristeza, ¿ya? Pero el tema es, ¿a qué le tienes miedo, por ejemplo? Ya, eso sí, ahí vas tú aprendiendo, ¿ya? Digamos que, por ejemplo, el miedo a la oscuridad, ¿ya? Es algo innato, claro, pues cualquiera tiene miedo a caerse, tropezarse, golpearse en la oscuridad, porque no ves pues dónde pisas, ¿no? Nuestro órgano principal, que es el visual, no funciona en la oscuridad, ¿no es cierto? Ya, eso es natural, ¿no? ¿Ya? Eso no es aprendido. En cambio, este, creer que en esa oscuridad va a aparecer, no sé, Chucky, por ejemplo, o la monja, o la chica del aro, no sé, ya, eso sí es aprendido, por ejemplo, ¿no? Porque para tenerle miedo a esos personajes, tú tienes que haberlo visto en televisión, pues. Tienes que haber visto una película de terror. Si no has visto la película de terror, no le vas a tener miedo a ellos, pues solamente la oscuridad y el temor a la soledad, ¿no? Porque te sientes solo, no ves a nadie más a tu costado, te puedes caer, ¿no? ¿Entiendes la diferencia? ¿Ya? Entonces sí, pues hay miedos innatos, pero también hay un miedo, o miedos que vamos adquiriendo, aprendiendo también, ¿ya? ¿De acuerdo? La alegría también, por ejemplo. Si el pequeñito de pronto está con la barriguita llena, ¿no? Mamá lo mima, ¿no? Al bebito y el bebito se ríe, está contento, está feliz, pues ya. Eso es, por ejemplo, también innato, ¿no es cierto? La alegría. Pero con el tiempo también hay cosas que vas aprendiendo eh, a, a sentirte feliz frente a determinadas cosas, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? No sé, por ejemplo, frente al dinero, ¿no es cierto? Un niño pequeñito, le das dinero y él no sabe ni para qué sirve, pues un niño de 1 año, por ejemplo, ¿no? Hasta 2 años, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces hay cosas que digámoslo así, ¿no? Eh, cosas que antes no te hacían feliz y vas aprendiendo ahora, ¿no? Entonces hay nuevas cosas que te van haciendo feliz, hay nuevas cosas que te ponen alegre y eso sí es aprendido, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Aprendizaje social finalmente, ¿ya? Dice, adquirir normas, valores, costumbres de una sociedad en un lugar y tiempo determinados, ¿ya? Las normas son las reglas, ¿ya? Normas son reglas, ¿ya? No robar, no matar, esas se aprenden, pues, ¿ya? Y los valores también, a ser solidario, a ser justo. También las costumbres, ¿no? Por ejemplo, en Navidad ya estamos ya pidiendo el panetón, el pavo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ciertas costumbres son en octubre, la gente suele ir a la procesión, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, el 29, ¿no? Que es feriado, normalmente la gente iba, ¿no es cierto?, a Chorrillos, ¿no? Por el Día del Pescador y consumía, ¿no es cierto?, esos productos del mar, ¿no? ¿De acuerdo? O en los feriados largos la gente sale, pues, de paseo, esas son costumbres, ¿ya? Aprendidas, ¿de acuerdo? ¿Ya? O incluso también, cómo vestirte también en ciertas, Está bien. este, épocas, ¿no? Antes, por ejemplo, te cuento, ya, en mis tiempos, por ejemplo, en octubre, a nosotros los niños, cuando éramos niños, ¿no? O sea, claro, nos ponían el hábito, ¿no? El hábito, era así, moradito, con tu cordón y todo, ¿no? Incluso así te permitían ir a la escuela también, ¿ah? Te cuento, ¿no? Es una costumbre que, por ejemplo, ya es cada vez, ¿no? Menos usada ya, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, costumbres aparecen y desaparecen. Listo. ¿Alguna pregunta sobre los tipos de aprendizaje? A ver, mientras yo reviso si hay alguna pregunta en el chat. Ah, chicos, ¿alguna pregunta sobre los tipos de aprendizaje? Todo claro, profe. Ya. Muy bien. Listo. A ver, yo no quiero complicarles, pero por si acaso, ya, a ver. Por ejemplo, a ver, miren, ¿ah? Articular palabras, ¿ya? O sea, pronunciar una palabra. Les pregunto, ¿es mensaje motor o cognoscitivo?
Articular palabras, chicos, es un aprendizaje motor, ¿ya? Porque implica saber mover el aparato fonador, ¿no? La lengua, ¿no es cierto? Los labios, controlar el aire, ¿ya? Ese es motor. Sin embargo, aprender un idioma es aprendizaje cognoscitivo. Ay, profe, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo, pues, ¿ya? O sea, aprender un idioma, o sea, saber qué significa cada palabra, ¿ya? Eso es cognoscitivo. No te ves que el lenguaje son definiciones, pues, zapato, chalina, prendas de vestir, por ejemplo, ¿ves? ¿De acuerdo? Y tú puedes definir cada uno. Zapato, prenda de vestir, generalmente de cuero, que cubre el pie, ¿ves? Entonces, eso es cognoscitivo. Un idioma, aprender un idioma nuevo es cognoscitivo. Pero poder pronunciarlo, o sea, articularlo, eso es motor, ¿de acuerdo? A ver, por ejemplo, a ver, para que veas que es motor. Intenta decir tres en inglés y luego árbol en inglés. A ver, intenta. Tenemos mucha dificultad nosotros, ¿sí o no? ¿No? Al final decimos casi igual, tri, tri. No, al comenzar ninguno de los dos es tri, es three, ¿no es cierto? Y a ver, hagamos la diferencia. Nos cuesta, ¿no es cierto? Ese es aprendizaje motor. ¿Ya? ¿Ya? O por ejemplo, en francés la R, ¿no? Ellos tienen una R, ¿no? Tienes razón. Ellos dirían, tu as raison, ¿ves? A ver, pronuncia esa R, que es diferente a la R nuestra, ¿no? La R nuestra es, ¿no? Ocurre con la ayuda de la lengua, ¿no? R, en cambio la R de ellos es más gutural, ¿no? Más interna, ¿te das cuenta? Ya, entonces, repito, aprender un idioma es cognoscitivo, pero si se trata de articular palabras, eso es motor, ¿ya? Lo mismo, aprender a leer música, o sea, una partitura, eso es aprendizaje cognoscitivo, pero ejecutar, tocar un instrumento, por ejemplo, ¿no? Puntear la guitarra, ¿no? O tocar el piano con los 10 dedos, eso es motor, ¿ya? Listo. Igual eso porque, repito, yo pienso que, bueno, ustedes postulan a San Marcos, ¿no? Entonces hay que siempre esforzar un poquito más, ¿ya? La información, ¿de acuerdo? Ya, otro error típico es este, a ver, en esta parte. Darle regalos a una persona, ¿ya? Por su cumpleaños. ¿Es aprendizaje afectivo o social? A ver, ¿quién me dice? Social. Es muy bien, ahí sí no hay duda. Qué bueno, claro, claro, claro. No, pero tú le das un regalo porque le estimas, le quieres, claro. Pero la verdad, la estima, el cariño se puede expresar de muchas maneras, ¿sí o no? ¿No es cierto? Ya, esto de dar regalos en realidad es social, no tiene que ver con el cariño, más tiene que ver con costumbres, ¿ya? Tanto es así que, por ejemplo, el tema es en qué momento se dan los regalos, ¿ya? Por ejemplo, te cuento, en Francia se acostumbra que cuando una persona, ¿ya? Está embarazada, recibe regalos, por ejemplo. Aquí en el Perú no ocurre eso, pues, no tenemos esa costumbre. Ah, entonces aquí en el Perú no le tenemos cariño a las mujeres embarazadas. No, 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 sino que no tenemos esa costumbre, ¿de acuerdo? Es más, antes los regalos se otorgaban en los cumpleaños y Navidad, ¿no es cierto? Ahora han aparecido otras épocas más, otras costumbres, ¿no? Por ejemplo, en el Día del Niño, uy, ya los niños reclaman, ¿ah? Ya, seguro ustedes reclaman también seguro ustedes, ¿no? Mi regalo es Día del Niño, ¿no? O la bajada de Reyes, ¿no? Y así, ¿ves? Se van creando nuevas ocasiones para los regalos. Algunos dicen que es mercantilismo, pero como fuere, son costumbres entonces, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, es social más que afectivo, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Darle flores a la mamá en el Día de la Madre también, claro, visitar a nuestros familiares fallecidos también, ¿no? En el cementerio, eso son aprendizaje social, ¿ya? Implica también, claro, un afecto, pero es social, es una costumbre, porque es una forma de expresar ese afecto, si ustedes quieren, ¿ya? Que es propio de algunos lugares, de algunos contextos y de repente no en otros lugares, ¿ya? Entonces, a ver, hasta aquí voy a recapitular brevemente, ¿ya? Porque me interesa que todo quede bien clarito. Entonces, el aprendizaje, según el conductismo, es un cambio en la conducta como producto de la experiencia o la práctica. O dicho de otra manera, la experiencia o la práctica van a producir un cambio. Esta palabra es clave, ya me está olvidando. Relativamente permanente, ¿ya? En la conducta, ¿ya?
La maduración, los reflejos innatos o los estados temporales del organismo no son aprendizaje. Sí son, implican cambio de conducta, pero no son aprendidos, ¿ya? ¿De acuerdo? No interviene acá el entorno social, no hay alguien que te enseña, no, esto es producto de la ingesta de alguna droga o estimulante o simplemente son cambios madurativos, cambios biológicos nada más, ¿ya? Listo. Tipos de aprendizaje. Acabamos de ver aprendizaje motor, ¿no? Movimiento corporal, cognoscitivo, adquirir conocimientos, afectivos, ¿no es cierto? Adquirir emociones y sentimientos, y aprendizaje social, adquirir costumbres, normas y valores. ¿De acuerdo? Listo. Ya, vamos a hablar de las teorías del aprendizaje. Antes de eso voy a ver algunas. Torres me dice, el baby shower, perdón, es copia, antes no se celebraba. Claro, incluso el nombre mismo está en inglés, ¿no? Yo la verdad, baby es baby, shower, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? A ver, ustedes, a ver sus amplios conocimientos de inglés, por favor, ilumínenme. Show viene de mostrar, ¿no? Sí. Podría ser. Bueno, la cosa que sí, pues sí. Es más, y esto, no sé cómo habrá surgido en algún país anglo, ¿no? Pero aquí en el Perú incluso surge como una especie de apoyo, ¿no? Que yo sepa, surge en los sectores, o ese sentido le han dado, ¿no? Es una especie de apoyo a la nueva mamá, ¿no? Darle algunos obsequios, ¿no? De repente en otro contexto, en gente de mejor condición económica, es más bien que la pobre mamá sienta, pues, un momento de relajo también, ¿no? Porque es ya donde las amigas, la familia la, la visitan, ¿no? Es una especie de bienvenida también al nuevo integrante de la familia, ¿no? Porque ya ponen su nombre y todo eso, ya saben, incluso si va a ser varón o mujer. Sí, pero es una costumbre, pues, de acuerdo. Muy bien. Listo. Ahora vamos a ver, chicos, ya, lo central del día de hoy, ya, las teorías del aprendizaje. Vamos a ver dos teorías, ya, el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, ya. A ver, estos psicólogos se van a preguntar, ¿y qué es conocer? O sea, ¿cómo exactamente ocurre el proceso del conocimiento? ¿Ya? Eso se van a preguntar ellos. ¿Cómo ocurre exactamente el proceso del conocimiento? A ver, atención, ¿ah? Esto es lo más importante que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Entonces, Pavlov dice que aprendemos aquí está su principio, por contigüidad, es decir, asociación o apareamiento de estímulos, así dice él, ¿ya? La forma más básica o primera de aprender es la de contigüidad, o dicho de otra manera, asociación o apareamiento de estímulos. A ver, te explico primero y luego leemos lo que allí está, ya vamos a los detalles, ¿ya? A ver. Entonces, a ver, se aprende por asociación o apareamiento de estímulos, ¿ya? Para eso, Iván Pavlov va a realizar el siguiente experimento, a ver, ¿ya? Él tiene a un perrito, acá está, ¿ya? A este perrito lo tiene con hambre, ¿ya? Entonces, ese perro que está con hambre, amarrado, está con hambre por animal, ¿ya? Le presenta un plato de comida. Miren, acá está el plato de comida, ¿ya? El perro, al olfatear el plato de comida, saliva, babea. Ahí está salivando, babeando, ¿ya? ¿Ya? Eso es normal, es natural, ¿ah? ¿Ya? Entonces, la comida es un estímulo incondicionado y la salivación es una respuesta incondicionada. ¿Qué significa incondicionado, hijos? No condicionado. ¿Y qué es eso? Natural, no aprendida. ¿Ya? Es natural, ¿ya? El animal ve comida y saliva, ¿ya? Los humanos también hacemos lo mismo. Así formamos el bolo alimenticio. Pues tú te metes una cucharada de comida a la boca y la saliva, ¿ya? Te ayuda a formar el bolo alimenticio. Es más, si tú estás con hambre, incluso hasta también babeas también, claro, claro, a ver. Ahorita fueran, por ejemplo, las 12, una, y yo comienzo a mencionar, no sé, pollo a la brasa, ¿no? Pizza. Vas a ver cómo más de uno ya está pasando saliva ya. Ay, profe, no provoque, dicen, ¿no es cierto? Claro, ¿ya? Esto de salivar entre la comida, entonces es algo natural, ¿ya? Incondicionado es no aprendido, ¿ya? Primero se asegura de eso, Pavlov. Esa es la respuesta, entonces refleja, ¿ya? Es comida y salivas, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es un estímulo natural y una respuesta refleja, no aprendido, ¿de acuerdo? Ya, ese es el primer paso. Segundo paso, mira, acá viene el segundo paso, ¿ya? Le toca una campana, ¿ya? Y el perro simplemente observa, ¿no? Pero no, eso no genera salivación, ¿sí o no? ¿No?
el sonido de una campana no hace que el perro salive. Vamos, la campana es metal, eso no se come, ¿no? ¿Cuál sería la razón para que salive? ¿Ya? Entonces, el sonido de la campana que no genera ninguna respuesta, le vamos a llamar, o Pablo le va a llamar, estímulo neutro o neutral, ¿ya? ¿Por qué? Porque no genera esa respuesta de salivación, ¿ya? Y la respuesta es no condicionada, o a lo más da una respuesta de orientación. De repente voltea a mirar la campana, pero luego la ignora. No le hace caso, ¿no? La campana es neutral para el perro, ¿ya? Mira lo que está asegurando, se asegura primero de esos dos, ¿ya? Y ahora viene el condicionamiento, ¿ya? Mira, ahora viene la asociación, viene ahora, ¿ya? Mira, una vez que se aseguró que la campana no genera ninguna respuesta, ¿ya? Por sí sola, a lo más de orientación de repente, ya, ahora viene la asociación o apareamiento de estímulos. ¿Qué es eso? Al mismo tiempo le presenta la comida y el sonido de campana, ambos estímulos, los dos, al mismo tiempo, ¿ya? Varias veces así, ¿ya? Campana y comida, campana y comida. El perro que hace saliva, ¿ya? Le presenta varias veces eso. Repito, esto se llama asociación. Está asociando, está apareando los dos estímulos al presentarlos juntos, ¿ya? ¿Para qué? Para que luego ocurra esto. A ver, vamos al último cuadro. ¿Sabes qué ocurre al final? ¿Ya? El perro escucha el sonido de la campana y comienza a salivar. Profe, pero al comienzo la campana no generaba respuesta a salivación. Ahora sí, la campana genera respuesta de salivación. La campana ha dejado de ser estímulo neutro y se ha convertido en un estímulo condicionado y que genera también una respuesta condicionada o aprendida. ¿Y cómo aprendió a salivar con la campana? Por asociación o apareamiento, o sea, cuando se ha presentado junto ambos estímulos, la campana y la comida. Ahora resulta que la campana genera la misma respuesta que la comida, o dicho de otra manera, el estímulo neutro ahora genera la misma respuesta que el estímulo incondicionado. Entonces la campana, al ser asociada, pareada, ya no es estímulo neutro, ahora se llama estímulo condicionado y genera una respuesta también condicionada o aprendida, ¿ya? Eso es lo que propone Pavlov, básicamente. Ahora, en vez de la campana, puedo utilizar otro instrumento, claro, el triángulo, un silbido también, silbar. ¿Por qué crees que la mayoría de perros acude cuando el dueño silba? A ver, unos más rápido que otros, depende de qué tanto lo has entrenado. ¿Y cómo lo entrenas? Otra vez, por asociación o apareamiento de estímulos, pues. Por ejemplo, si tú quieres que tu perro te haga más caso cuando tú silbas, cada que tú silbas y él viene, ¿ya? Por ejemplo, ahí tendrías que reforzarle, pues, ¿no? Darle una galletita, un huesito, una caricia, ¿ya? Entonces él va a acudir más rápido, ¿ya? O sea, se asocia. El perro acude al llamado del dueño porque, a ver, el silbido, igual que la campana, ¿ya? Está asociada a comida o caricias generalmente, ¿ya? Asociación o apareamiento. Lo mismo, el sonido de tu voz, incluso que tú lo llames, ¿no? Bobby, Firulais, ¿no es cierto? Ya. Igual, tu voz es como la campana, está asociada, para él, está asociado a la comida o a las caricias, ¿ya? Entonces, en múltiples ocasiones, por ejemplo, tu mamá lo ha llamado, ¿no? ¿No es cierto? Firulais y comida, Firulais, comida. Entonces, voz de tu mamá, comida, vos. Entonces, vas a ver cómo, incluso tú de repente alguna vez te has preguntado, ¿no? ¿Por qué le hace más caso a mi mamá que a mí? Porque ella es la que le da de comer, pues. Ahora, si eres tú el que le da de comer, seguro que a ti te hace más caso, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? O incluso, mira, en vez de la campana puedo usar, porque no solamente es auditivo, puedo usar de repente una linterna, ¿ya? Entonces, ya, comida y linterna juntos, ¿ya? Le doy el plato de comida y le prendo la linterna, plato de comida y linterna, ¿ya? No te sorprenda que en un momento determinado, ¿ya? Prendes la linterna nada más y él se pone a salivar. Oye, la luz no se come, no, pero igual, la luz de la linterna está asociada, pareada con la comida y ahora genera esta respuesta. Entonces, la luz de la linterna se ha vuelto un estímulo condicionado que genera la respuesta de salivación, que es también una respuesta aprendida, condicionada. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es el condicionamiento. Ya, es más, mira, te comento algo, ¿ya? Ocurre que incluso llega un día, Pavlov dice, llega ¿no? Y al laboratorio y abre la puerta y el perro está salivando. Y él dice, pero qué raro, si no he hecho sonar la campana. ¿Sabes por qué salivaba el perro? Por el sonido de las llaves. ¿Ya? Cuando él abrió la puerta, ha hecho sonar las llaves. ¿Ya?
Y el sonido de llaves es parecido al de la campana, eso ha generado salivación, ¿no? Entonces él dice, ah, mira, incluso hay generalización, ¿no? Sonidos parecidos, ¿no? Van a hacer que el perro salive. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ahora, chicos, de repente también ustedes han observado esta vez, a partir de ahora van a ser más observadores, ¿ya? Con lo que pasa a su alrededor, ¿ya? ¿Ves? Y así poquito a poquito, mira cómo ustedes van teniendo una percepción más científica del mundo, ¿no? Cosas cotidianas. Por ejemplo, ahora tú nota cómo de repente tu perro escucha cómo suena su plato, ¿no? No sé si es de plástico, algunos le compran platitos de metal, ¿no? Ya, la cosa que de aluminio, creo que son, ¿no? Ya, la cosa que noten ustedes, mira, hagan sonar su plato del perro y va a ser que el perro, tu perro, ya está salivando, moviendo la cola, ya, ¿no es cierto? Emocionado, claro. Más salivación es cuando más hambre tiene, pues todavía, ¿no? Más salivación cuando más hambre tiene, ¿de acuerdo? Pero mira cómo asocia el plato, o incluso, vean otras asociaciones, ¿ya? Por ejemplo, mira, yo agarro la bolsa de comprar pan, ¿ya? Y mi perro se alegra, sobre todo los domingos, ¿ya? Se alegra, eh, se mueve la cola, no sabe qué hace, está feliz. Sí, pero ¿por qué? ¿Que le gusta el pan? No, no, no. Está asociado a que ese no come pan, es un engreído. No, no, no. Pan solo menos todavía. No, no. Sino que sabes a qué lo asocia, lo voy a sacar. Lo saco a pasear, ¿no? De pasar que voy para la panilla, lo saco a pasear. Entonces él se alegra, si agarro la bolsa de pan. Mira, ¿ves? Por asociación o apareamiento, ¿no? O si agarro su correa también, ¿no? Para sujetarlo, también se alegra, porque sabe que... Incluso yo siento hasta que pone el cuello así como para que le ponga la, la, la correa, ¿no? Dirás, pero a los perros no les gusta la correa, pero bueno, como lo asocia a salir, sí, ¿ya? Ese es el condicionamiento clásico, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta es, ¿ocurre solamente en animales? No, también en seres humanos también ocurre, ¿ya? También ocurre en seres humanos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, te decía, ¿no? Ah, supongamos que tú estás con hambre, ya es las 12, la 1, yo comienzo a usar sonidos como estos, ¿no? Ceviche, pollo a la brasa, pizza. Entonces vas a ver cómo se te hace agüita la boca. Porque ese sonido genera que se te haga agüita la boca, porque otra vez ese sonido está asociado a esos platos de comida. Claro, ¿te das cuenta? ¿Ya? O este, ¿qué más? A ver, otros sonidos, a ver, no sé, a ver este ejemplo, a ver, este, hay gente que escucha que se destapa ¿no? Una botella, ¿no es cierto? Uy, y se alegran, ¿no es cierto? Sobre todo muchos adultos que consideran que no puede haber fiesta sin alcohol, ¿no? Se destapan ¿no? El sonido de una botella destapándose, ya sea cerveza, champaña, y se alegran. Si tuvieran cola, mueven, ¿no es cierto? Es que estamos también condicionados. A los adultos desde niños nos condicionan de que una fiesta tiene que haber necesariamente una fiesta, alcohol, pues, ¿no es cierto? Estamos ya condicionados. ¿Ya? También hay un condicionamiento ahí, ¿ya? ¿De acuerdo? O incluso ciertas melodías, ¿no? Que nos ponen tristes o nos ponen alegres, porque están relacionadas, asociados de repente a ciertos recuerdos nuestros también, ¿no es cierto? ¿Ya? Yo te cuento, por ejemplo, hay canciones, ¿ya? Que a mí hasta, ya, yo puedo estar en el Agustino, Santa Anita, pero hay canciones que yo las escucho y hasta me parece sentir ya el olor a la brisa marina, ¿no? Me recuerdan a la playa, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? O hay canciones que me ponen melancólicos, me hacen acordar a mi mamá, ¿no? Por ejemplo, por asociación, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? De repente la canción que a ella le gustaba o escuchamos juntos, qué sé yo, ¿ya? Entonces tenemos bastante de condicionamiento clásico, ¿ya? Las fobias también se adquieren por condicionamiento clásico, chicos, ¿ya? Las fobias son esos miedos irracionales, ¿ya? Se ocurren por condicionamiento clásico. A ver, por ejemplo, ¿ya? A ver, por ejemplo, un niño, ¿ya? Lloraba cada vez que escuchaba abrir o cerrar la puerta del auto, la puerta del auto, la puerta de un carro, ¿ya? Entonces, pero ¿por qué, no? ¿Por qué le hace llorar, no es cierto? ¿Qué habrá pasado, no? Ya, ocurre que ese sonido estaba asociado a pareado, ¿ya? Con el maltrato que le daba su padrastro, y su padrastro tenía un auto, pues, ¿ya? Entonces, él escuchaba el sonido de la puerta del auto y él no recordaba que el padrastro
lo golpea, pues, ¿no es cierto? Así la mamá se enteró que el padrastro lo golpeaba y lo dejó finalmente, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, ahí está. Incluso llegó a haber un experimento, a ver, te cuento, con un niño, el niño Albert, ¿ya? John Watson, que es el fundador del conductismo, toma este experimento de Pavlov, ¿ya? Esta teoría del condicionamiento clásico de Pavlov, ¿ya? Lo toma, este señor acá, John Watson, ¿ya? Toma este experimento de Pavlov y lo va a utilizar en un niño, ¿ya? ¿Sabes cómo hace el experimento? Mira, escucha, mira cómo le causa un miedo al niño, una fobia, ¿ya? Mira, este es el pequeño Albert, ¿ya? Tenía 10, 11 meses, ¿ya? Chiquito todavía, ni chiquitito, todavía ni camina. Le pone un pericotito, ¿ya? En su cuna, ¿ya? El niño siente curiosidad, ¿no? No tiene miedo a la rata blanca, es más, quiere agarrarla, tiene curiosidad, quiere cogerla, ¿ya? ¿Ya? Lo mismo hace también luego con un conejo, así, ya. Pero ¿sabes qué pasa? Cada que el niño toca a la rata o al conejo, él hace un sonido fuerte. Agarra un martillo contra la tapa de una olla, por ejemplo, la cosa con un sonido fuerte, estruendoso. ¡Plah! Suena el sonido, hace que el niño tiemble, se sobresalte y llore. ¿De acuerdo? ¿Ya? Listo. Eso varias veces, ¿ya? Cada vez que quiere agarrar algún animalito, ¿ya? La rata, el conejo, Watson hace lo mismo. El sonido fuerte, ¿no? Un fierro contra una lata, que ¡plah! Suena. Entonces el chiquito se asusta, se sobresalta. Mira, eso lo hace varias veces, ¿ah? ¿Ya? Al cabo de un tiempo, el bebé, solamente viendo a la rata nomás, se pone a llorar ya. ¿Ves? ¿Qué hubo acá? Asociación, apareamiento, ¿te das cuenta? ¿Ya? El bebé ve a la rata y ya se pone nervioso y se sobresalta. Mira, sin que hagas el sonido del martillo ahora ya, sin hacer el sonido del martillo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? ¿Ya? Más adelante ese pequeñito le va a tener miedo a los animales, ¿no? A la rata, al conejo, a los perros, y él ni siquiera va a saber por qué, no va a saber por qué, porque ni se va a acordar del por qué, ¿no? Y el por qué nosotros sí lo sabemos, ¿no? Porque ha habido una asociación o apareamiento con otro estímulo que le causaba mucho temor, que es este sonido estruendoso, ¿te das cuenta? Así le causaron un temor, repito, más adelante el niño va a tener miedo seguramente a estos animalitos y él nunca va a saber por qué. ¿Y por qué le tengo miedo? Porque no se va a acordar. ¿De acuerdo? Esa es una fobia, por ejemplo. ¿Ves? Por asociación de estímulos también. ¿Ya? Este experimento en la actualidad no se permitiría, chicos. ¿Ah? Está prohibido hacer estos experimentos. Pero bueno, en esa época no había una reglamentación y bueno, se permitió. ¿Ya? A ver, un caso más. Por ejemplo, a ver, hubo el caso de una persona que sufría de claustrofobia, miedo a lugares cerrados, fobia a lugares cerrados. ¿Ya? Ascensores, ¿no? Combis pequeñas y llenas, uy, él se desesperaba, se asustaba, ¿ya? Indagando en su vida, ¿por qué tenía esa fobia a lugares cerrados? Ocurre que cuando era chiquitito y se portaba mal, ¿ya? Su mamá lo encerraba en el closet, ¿ya? Entonces, ya, hasta que te calmes no vas a salir. El problema es que él era muy chiquitito, pues. Tú de repente, con alguien más grande, él te podía, bueno, ya lo encierras en su habitación, pero tampoco en el closet, ¿no? Pero era chiquitito. Y en el closet, ya, le generó esa fobia a lugares cerrados luego, ¿de acuerdo? Y él como que no se acordaba mucho, ¿no? Conversando con la mamá, porque la mamá dice que es raro, no sé, yo no le pegaba. ¿Y cómo lo castigaba? ¿Cómo hacía, no? Cuando él cometía un error, y ahí sale, ¿no? Ah, yo lo encerraba, o sea, hasta que se calme, ¿no? Pero yo estaba cerca, dice ella, o sea, tampoco es que lo encerraba y se iba y tiraba la llave y se iba, no, no, ella estaba ahí, pero igual le he generado esa fobia. ¿Y chicos? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? A ver, para entrar, si no, ahí vamos a entrar a los detalles ya, de esta teoría. Ese es el condicionamiento clásico, entonces, ya, propuesto por Pablo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Está claro? Vamos a ver. Entonces, ¿la fobia es creada o es incondicional? Bueno, la palabra sería aprendida, ¿no? Aprendida. Sí, las fobias se aprenden, hijo. Sí, son aprendidas. Así. ¿Y cómo se aprenden? Por condicionamiento clásico, es decir, por asociación de estímulos, ¿ya? ¿De acuerdo? Ujú. ¿Se entendió? ¿Quieres un ejemplo de repente? ¿Se Sí, entendió, hijo? Ya. sí, sí, profesor. Entonces las fobias se adquieren así por asociación o apareamiento de estímulos, como te decía, por ejemplo, esta persona, ¿no? Que le tiene miedo a lugares cerrados, ¿no?
porque en lugares cerrados como que revivía ese temor que sentía cuando mamá lo encerraba en el closet, por ejemplo, cuando era chiquito, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esa es esa asociación. ¿Ya? O de repente, a ver, ahora menos mal ya no se usa tanto, ¿no? Pero antes, por ejemplo, había también personas que castigaban a sus hijos con baños de agua fría, ¿no? ¿Ya? Entonces, no te sorprenda que luego él sufra de hidrofobia, pues miedo al agua, pues sí o no. ¿De acuerdo? También, ¿ya? Entonces, esas son algunas fobias adquiridas así, ¿ya? En otros casos, es más difícil determinar el origen, ¿ya? Porque a veces la cosa es más complicada, ¿no? Pero justamente una de las labores del psicólogo es eso, ¿no? Cuando se trata de una fobia, es ver cuál es el miedo de fondo, ¿no? Se expresa en claustrofobia, hidrofobia, aracnofobia, pero hay algo atrás, ¿no? Hay algo adentro que generalmente te está generando ese temor. Hay que hallar la verdadera causa, ¿no? Para poderla enfrentar. ¿De acuerdo? Ya. Me preguntan si se puede tratar la fobia. Y estamos saliéndonos del tema. Cuando veamos el tema de alteraciones de la personalidad, vamos a hablar ahí de sobre el tratamiento de las fobias. Pero a ver, para que no te quedes con la duda, sí, hay una aproximación, se llama, hay una técnica de aproximación sucesiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien tiene miedo a la altura, entonces lo haces pararse primero en un ladrillo, luego encima de la cama, luego en el primer piso, luego en el segundo piso y así, ¿no? Gradualmente lo vas acercando a su temor para que lo vaya superando gradualmente, ¿no? ¿Le tiene miedo a las arañas? Bueno, entonces primero una araña que esté a 2 metros, a 1 metro, a medio metro, y así poquito a poquito, ¿ya? Para que vaya superando. Ya, pero esa es una técnica, pero paralelamente tú tienes que también trabajar con él otros problemas. Es bastante más complejo, porque te repito, que un adulto le tenga miedo a una araña, fue de una araña, y dice, pero ¿cómo es una arañita? La pisas. Ya, es que en el fondo hay otras cosas más ahí, te explico, ¿no? Por ejemplo, en el fondo de repente hay miedo a la muerte porque hay objetivos no cumplidos, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo conocí el caso de una persona que estuvo más de 20 años en prisión, ¿no? Entonces salió con tantos deseos de vivir ¿no? Y tantos objetivos en la vida, ¿ya? Encima se convirtió en padre, ¿no? Le dio un miedo a la muerte porque temía en el fondo no tanto a la araña, sino en el fondo, él no lo sabía, pero era miedo a dejar huérfano a su hijo y que sufra lo mismo que le había sufrido, porque él también había sido huérfano, ¿no? Además de haber estado 20 años en la cárcel, tenía tantas ganas de vivir, entonces, ¿no? Ese era el temor del fondo, no a la araña, sino el miedo a la muerte, ¿no? ¿De acuerdo? Así es de complejo muchas veces la mente humana, ¿ya? Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces esto se le llama el condicionamiento clásico, ¿ya? Bien. O también se le llama condicionamiento respondiente, ¿ya chicos? También se le encuentra con ese nombre, clásico respondiente. A ver, vamos a ver algunos detalles, ¿ya? Antes de seguir con el siguiente. Entonces, a ver, el condicionamiento clásico dice es un principio de adquisición conductual. No te olvides, ¿ves? Recuerda que el aprendizaje es, ¿no? Aparición de una conducta, ¿no? Como producto de la experiencia, una conducta nueva como producto de la experiencia, ¿ves? Adquisición conductual, que tiene lugar si un estímulo que inicialmente no produce una determinada respuesta llega a producirla. ¿Te acuerdas? La campana primero no generaba ninguna respuesta, pero luego llega a producir, pues, la respuesta de salivación, ¿te acuerdas? Luego que se presenta dicho estímulo asociado de forma inmediata y sistemática con el estímulo que sí produce la respuesta determinada, ¿te acuerdas? La comida y la campana juntos, de manera sistemática, se presentan, al final los dos generan la misma respuesta, que es la salivación, ¿de acuerdo? Es producto de relaciones entre sucesos del entorno. Se llama clásico, acá está lo que está preguntando alguno de ustedes, porque el modelo o esquema experimental primigenio es de Pavlov, pues se llama clásico, porque es, digamos, de los primeros y formas más básicas también de aprender, ¿ya? Por eso es el clásico, es el más antiguo, pero también la forma más básica de aprender. Te cuento que así por condicionamiento clásico, como te acabo de señalar, aprenden los animales. ¿Los animales aprenden? Claro. Te acabo de decir, por ejemplo, este perro aprendió a salivar frente a la campana. Antes no lo hacía, ahora sí. Eso es un aprendizaje. Es un aprendizaje. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Por condicionamiento clásico, incluso pueden aprender hasta insectos, hasta las abejas podrían aprender por condicionamiento clásico. ¿Ya? Entonces así aprenden hombres y animales y hasta insectos. ¿Ya? El modelo básico utilizado por Pavlov es conocido como asociación de estímulos,
porque él presentó conjuntamente dos estímulos para establecer el reflejo, luego llamó reflejo condicionado o aprendido. ¿Cuál es el reflejo? La salivación, pues hijo, la salivación. ¿Ves? Entonces, salivar es algo aprendido, no, es reflejo. Frente a la comida es reflejo. Pero que tú salives frente a una campana, ya, eso sí es aprendido. ¿Te das cuenta? Igual que hace rato comentábamos sobre el tema del miedo, ¿te acuerdas? El miedo es natural, es innato, pero que le tengas miedo, ¿no es cierto?, no sé, a las monjas, porque viste, no sé, esta película de terror, La Monja, ya, eso es aprendido, ya pues, ¿de acuerdo? Eso es aprendido, ¿no? O que le tengas miedo a los payasos porque viste It, ¿no? O eso creo que se llama, ¿no? Esa película de terror, ¿no? Ya, pues eso es aprendido, ¿de acuerdo? ¿Qué más? A ver, en 1901, Pavlov descubrió que un reflejo como la salivación no solo aparece por la presencia de la comida. Pavlov probó que la salivación podía ser causada por el sonido de una campana. ¿Cómo así? Asociando numerosas veces el sonido de la comida. Esta forma de aprendizaje, que ahora se llama condicionamiento clásico, permite que respuestas reflejas como la salivación aparezcan ya no solo ante estímulos que naturalmente las provocan, sino ante otros estímulos, como la campana, te decía yo, hasta con una linterna puedes hacer que salive, utilizando este principio de asociación de estímulos, ¿ya? O apareamiento de estímulos, ¿ya? Eso es básicamente lo que propone entonces Pablo, ¿ya? A ver, te pongo un ejemplito más, ¿ya? Mira, este, un profe nos comentaba que esto le había ocurrido a él, ¿ya? Así me contaba mi profe en la universidad. Dice que le estaba dictando su clase justo de aprendizaje, ¿ya? Y dice que atrás en las últimas filas habían dos muchachos que estaban conversando. Ahora, para conversar, ellos acercan sus cabezas, ¿no? Para hablarse al oído, pues, ¿no? Están con las cabezas juntas. Entonces él se acercaba hacia allá. Los chicos, al ver que el profesor se acerca, separaban las cabezas y se sentaban derechitos, ya. Listo. Luego él volvía a la pizarra. Ellos se ponían nuevamente, juntaban las cabezas para seguir conversando. El profesor regresaba, otra vez separaban las cabezas. El profesor volvía a la pizarra nuevamente, hasta que el profe dice lo siguiente, ¿no? Ahí está, por ejemplo, un ejemplo de condicionamiento, ¿no? Ya los he condicionado, de tal manera que cada que yo me acerco, se paran las cabezas, y cada que vuelvo hacia la pizarra, ellos juntan las cabezas, ¿ves? Los he condicionado, ¿no? Y dice que los chicos le respondieron así, no, profe, al contrario, más bien justo con mi amigo hablábamos de condicionarlo a usted, ¿no? Justo a mi amigo le decía, vamos a condicionar al profe, y mire cómo lo condicionamos, ¿no? Cada que juntamos la cabeza, usted viene corriendo, ¿no? Y cada que la separamos, usted se va, ¿no? Y dice que así le comentaron. Entonces el profe se preguntaba, ¿quién ha condicionado a quién? ¿No? Se preguntaba, ¿ya? Ese es el condicionamiento entonces, ¿ya? En muchos aspectos estamos condicionados, chicos, y no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, de chiquitito nos han condicionado a escuchar la campana del recreo o el timbre y alegrarnos, ¡ya! Y gritamos felices, ¿no? ¿Cómo una campana genera tanta alegría? Es que esa campana o timbre está asociado al recreo. Mira cómo nos han condicionado, ¿no? O como te decía hace un rato, el condicionamiento al alcohol, ¿no? ¿No? Es que tanta propaganda que incluso hasta en horario de protección al menor pasan propaganda de alcohol, ¿no? Que ya, ¿no es cierto? Ustedes se saben hasta los nombres de bebidas alcohólicas o cervezas, no deberían, ¿no? Pero saben, pues, ¿no es cierto? De chiquitos te van condicionando ya, ¿no es cierto? ¿Ya? De tal manera que tenemos que una de las industrias que más triunfa en el Perú, a la que le va mejor, es las cerveceras, ¿no? Imagínate, ¿no es cierto? De acuerdo. ¿Ya? Incluso hasta, mira, cómo lo aparean con la amistad. Habían creado hasta el jueves de patas, ¿no? O sea, la verdadera amistad tiene que ser con alcohol, pues si no te emborrachas con tu amigo, no son amigos de verdad. Imagínate, mira cómo van asociando, apareando el alcohol, ¿no? A ver, ¿por qué no lo asocian a accidentes de tránsito, que es lo que finalmente ocurre? A ver, ¿ah? ¿Te das cuenta? Ya. Muy bien, te van condicionando entonces. Ya jóvenes, a ver, estímulo incondicionado entonces es el estímulo que provoca naturalmente una respuesta innata. ¿Te acuerdas? La comida, por ejemplo, genera salivación, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? La respuesta incondicionada también es una respuesta innata. Salivar, por ejemplo, es innato. Estímulo neutro, ¿ya? Es un estímulo que no provoca la respuesta a condicionar, ¿no? Por ejemplo, la
campana no genera la salivación, pues. Estímulo incondicionado, esa campana, al ser asociada con la comida, ahora sí genera la salivación. Estímulo condicionado es el nombre que se le da al estímulo neutro, que después de varias asociaciones, ya ves, con el estímulo incondicionado, adquiere la propiedad de provocar una respuesta similar a la generada por el estímulo incondicionado, ¿no? ¿Ves? Ahora la campana genera la misma respuesta que la comida, o sea, la salivación. Esto gracias a la asociación o apareamiento de estímulos, ¿no? Y la respuesta condicionada es la respuesta de apariencia similar a la respuesta incondicionada que era salivar, ¿no? Pero producida por un estímulo condicionado, ¿no? En este caso la campana. ¿De acuerdo? Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? Ahí está el experimento de Watson, ¿no? Que les conté. Watson lo hizo con un niño ya, ¿no? ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a ver en el chat. Ustedes son chateadores, son en el chat es que preguntan más. Ya, a ver, ¿qué dice? A ver. Ah, ya me dicen que algunos veían la hora del recreo, ¿no? Y no esperaban la campana, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Ya, bueno, me están contando los temores que tienen, ¿no? Por ejemplo, a los perros pitbull, bueno. A ver qué dice acá al final. Si yo veo a mi sobrina que voluntariamente hace algo bueno, por ejemplo, hace limpieza y otras cosas, al final yo le doy una recompensa. Entonces, si esa acción se repite, todos los días sería un condicionamiento clásico. Y Amel, no, ya en este caso cuando ya hablamos de premios o castigos, ya no es condicionamiento clásico, sino eso ya es el condicionamiento operante que vamos a ver a continuación, ¿ya? El condicionamiento operante que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿No? profe, ¿me podría dar Sí, otro ejemplo de cómo reconocer en ay, ¿cómo se llama? En el EPT de esos de no condicionante, ¿cómo reconocerlo? no condicionante. Ya, El EPT de ya, diapositiva. creo que te entiendo, a ver, creo que te entiendo, a ver, ya. A ver, claro, Mel, conolista que se está preguntando, entonces, profe, todo lo hacemos, ¿no? Porque estamos condicionados. Ya, es que para el conductismo sí es así, pues. Claro. En cambio, para el cognitivismo, de repente el cognitivismo te diría, no, hay acciones que desenvolvemos ¿no? Porque tenemos valores, porque tenemos sentimientos, de repente alguien te dice, ¿no? En cambio, para el conductismo es así, pues es condicionamiento, ¿no? Condicionamiento. Entonces, por ejemplo, alguien hace algo porque ha aprendido así, ¿no? Ha habido asociación. Por ejemplo, a ver, asocia el cumplir las normas, ¿ya? A alegrías, pues, porque cuando cumplen las normas siempre hay, ¿no? ¿no? Un momento grato, por ejemplo, no sé, por ejemplo, a ver, supongamos, a ver, los domingos, por ejemplo, a mi casa, ¿no? Mi papá, te cuento que venía a la semana a la casa, o sea, mi papá venía a mi casa 2 veces, 3 veces por semana, 2 veces por semana, no venía todos los días por su trabajo, ¿ya? Así nomás. Entonces yo recuerdo que venía, por ejemplo, los domingos y limpiábamos toda la casa, ¿no? Baldeábamos la casa, ¿no? Con agua, participaba mi mamá, mis hermanos, todo, ¿no? ¿Ya? Y eso ha pasado muchas veces, ¿ya? De tal manera que hasta ahora, ¿ya? Eso de baldear la casa a mí me da cierta alegría. Yo digo, pero ¿por qué? Si es trabajo, ¿no? O sea, ¿por qué baldear, ¿no? ¿Por qué limpiar la casa me da alegría, ¿no? Y no tanto barrer, me doy cuenta, incluso más que barrer es baldear, ¿ah? Barrer me resulta hasta tedioso, aburrido, pero baldear, echarle agua, ¿no? Estar yo sin zapato, ¿no? Con el pantalón remangado, ¿no? ¿Por qué me causa alegría? A ver, ¿de dónde viene esa alegría? Ah, es que lo asocio, ¿no es cierto? A lo que hacía cuando toda mi familia estaba unida, pues, ¿no? Mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos juntos, ¿no? Ahora mi mamá ya falleció, ¿no es cierto? Mis hermanos viven cada uno en su casa. ¿Te das cuenta? Pero me causa esa alegría. Ahora, yo me he dado cuenta, ¿ya? Algunos de repente no se dan cuenta, simplemente, "Ay, me causa alegría esto, me gusta, pero ¿por qué? No sé, me gusta simplemente. No lo saben. Pero el conductismo te diría, sí, por ahí hay alguna asociación, sino que tú no lo sabes, no te das cuenta, ¿ya? En mi caso, yo sí un día me di cuenta, ¿no? Ah, es por eso, ¿no? Porque lo asocio a los buenos recuerdos, a la familia unida, ¿no? ¿Te das cuenta?
¿ya? Y en otras ocasiones también debe haber muchas cosas que hago, de las cuales estoy, diría el conductismo, estoy condicionado, pero yo no. Por ejemplo, esto de ser responsable, ¿no? Cumplir con mis tareas, ¿no? Porque si no me siento ansioso cuando debo algo. Por ejemplo, a veces salen a los profesores deben material y yo estoy ansioso, ¿no? Tengo que cumplir, ¿no? ¿Pero por qué? Repito, porque muchas veces, ¿no es cierto? El cumplir me ha traído satisfacciones, pues momentos felices, ¿no? En cambio, el no cumplir me ha traído, ¿no es cierto? De repente malos momentos, ¿no? Entonces ya uno trata de cumplir por un tema de asociación de estímulos, ¿ya? Así le explicaría, repito, el conductismo, ¿ya? En- y es más, específicamente el condicionamiento clásico, ¿ya? Por asociación, ¿de acuerdo? O apareamiento, ¿ya? Así ellos entienden todo el aprendizaje. Yo sé que es reducido, yo sé que no toman en cuenta sentimientos, valores de repente, o no los toman en cuenta lo suficiente, ¿no? Ya, ya esa sería pues una crítica al conductismo, pues ya nos vamos a meter a cosas ya más profundas, ¿ya? Pero por ahora entiendan que es así, ¿no? Para ellos, todo lo aprendido es así, por asociación, por apareamiento de estímulos. ¿De acuerdo, Marita? ¿Sí? ¿Y los demás también? ¿Se entendió? Sí, profe. Listo, 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 Profe, listo, listo. Sí, ¿el sí. aprendizaje tiene una base inconsciente? Ya, digamos mejor que no siempre somos conscientes de por qué realizamos tal o cual conducta, ¿no? O sea, no siempre. Ya, no. El conductismo no te hablaría de inconsciente, ¿ya? Ellos no. El psicoanálisis sí. El psicoanálisis sí te diría sí, claro que sí. El conductismo te diría no. Simplemente es que no siempre sabemos cuál es la raíz de la conducta, pero si nos esforzamos, vamos a encontrar cuál es la raíz de tal o cual temor, por ejemplo, fobia, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuestras fobias, por ejemplo, repito, están asociadas a algo, ¿no? Entonces, el tema es para ellos, no es que estén en el inconsciente, sino que le hemos olvidado, hay que recordar, o no lo hemos notado, ¿no? Hay que ubicar cuál es, ¿no? Para enfrentar, ¿no? Enfrentar ese tema. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, no nos damos cuenta, si tú quieres, no tenemos plena conciencia en el sentido de no darnos cuenta, ¿ya? A veces, ¿ya? De por qué hacemos tal o realizamos tal o cual conducta, ¿ya? A eso se refiere, ¿ya? Ya, muy bien, continuemos. Ahora vamos a ver, ya, entonces el condicionamiento clásico ya entendieron, ¿no? Ahorita está bien que profundicen, perfecto, pero me interesa que quede claro cómo ocurre por asociación. Eso sí se ha entendido, ¿no es cierto? Sí, eso me interesa ahorita, ¿ya? Sí, profe. A ver, siguen comentando, a ver, ¿qué más? Profesor, cuando mi mamita estaba viva, ella me compraba todos los días un ponche de huevo y ahora que ella murió, cada vez que paso por una persona que vende ponche, compro uno. Ya, claro. El conductismo diría que ese es claro, es condicionamiento, ¿no? ¿No es cierto? Ese es condicionamiento, diría el conductismo, por supuesto. ¿Ya? Claro. Estás asociando el ponche con los buenos recuerdos de mamá, ¿no es cierto? Claro, esa es la asociación, dirían ellos. ¿Ya? Muy bien. Ujú. Muy bien. Es que, a ver, quiero que entiendas eso, pues, para el conductismo todo es condicionamiento, ¿ya? Toda nuestra personalidad, ¿ya? Es más, se ha formado por condicionamiento. Esa es una teoría, ¿ya? Hay otra teoría, justo vamos a ver ahorita. El condicionamiento instrumental, o también llamado operante, ¿ya? Es otra teoría, ¿ya? Es más fácil de explicar. Skinner dice que sí, pues, aprendemos por condicionamiento. Sí, claro. Por asociaciones, sí. Pero más todavía aprendemos por el efecto que una conducta ocasiona, ¿ya? O sea, el ser humano es más activo, porque el ser humano no es pues como el perro amarrado, el ser humano no es un ente pasivo, el ser humano está actuando, ¿ya? Eso de actuar se llama emitir conductas. Ahora, cuando el ser humano emite una conducta, ¿ya? Si esta conducta es reforzada, premiada, esta conducta se va a repetir. En cambio, si esta conducta es castigada, esa conducta tiende a desaparecer, ¿ya? Igual, en el hombre y en el animal también. El animal también es un ser activo también, ¿ya? No es pasivo, ¿ya? Y para probar esto, a ver, otra vez igual te presento, a ver el experimento que hace Skinner, ¿ya? Skinner coloca a una rata, mira, acá está la rata en una caja, ¿ya? Esta es una caja. Está todo cerrada por si acaso, sino que es mica, ¿no? Es transparente,
para poder observar a la rata. La rata está encerrada, la rata comienza a husmear, está buscando una salida, pues claro, ya busca una salida del animal, eso es normal, ¿ya? Así buscando una salida por ahí, por casualidad, se recuesta en esta palanquita. Esta es una palanca donde él pone la pata, ¿eh? Se recuestan en la palanca y ¿sabes qué? Van a ocurrir tres cosas cuando él se recuesta en la palanca. Primero, se prende esta luz roja. ¿Qué más? Por acá por el parlante sale un sonido y por acá, por este agujero, cae comida, ¿ya? Entonces la rata se come la comida, feliz de la vida, ¿ya? Feliz se come la comida, ¿ya? Luego sigue husmeando, porque todavía no entiende qué ha pasado la rata, sigue husmeando. Otra vez por casualidad se recuesta aquí. Lo mismo, se prende la luz, se escucha un sonido y cae comida. Listo. La rata, como es bien rata, ya se dio cuenta de lo que pasó, ¿sí o no? ¿Qué cosa crees que hace a partir de la rata? A cada rato se recuesta acá, ¿no es cierto? Y al recostarse, ¿qué logra? La luz y el sonido, sí, pero sobre todo que caiga comida. Entonces repite la conducta. Ahora, la pregunta que se hace Skinner es lo siguiente. ¿Por qué la rata permanentemente prende la luz y ¿no? La lucecita y el parlante, ¿no? Al recostarse en la palanca. ¿Por qué repite permanentemente esa conducta? Que antes no la hacía, ¿no? ¿Por qué ahora la hace? Ah, por el premio, pues. El premio. ¿Cuál es el premio? La comida. Entonces, digamos que la rata ya aprendió a prender la luz, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Pero ¿cómo? Porque hay un reforzador. Esta conducta nueva de prender la luz o el parlante es gracias a el reforzador que es la comida. ¿De acuerdo? Ya. Entonces la rata repite, está gordita la rata ya. Ya. Skinner saca a la rata de la caja, se la lleva, ¿ya? Después de 1 o 2 días la vuelve a poner otra vez en la caja. La rata todavía se acuerda, si es que de frente va corriendo a recostarse en la palanca para prender la luz y obtener la comida, ¿te das cuenta? Pero ¿sabes qué pasa ahora? Cuando se recuesta, ahora recibe una descarga eléctrica, ¿ya? Se recuesta la rata acá y en el piso le pasa corriente. Brrr. Y la rata dice, ¿qué pasa? No hay comida. Otra vez se recuesta, sí, se sigue prendiendo la luz y el parlante, pero ahora no hay comida, sino ahora hay descarga eléctrica. Trrr, le pasa corriente. Listo, la rata ni más se recuesta en la palanca, ya no prende la luz ya. ¿Por qué? Porque ahora esa conducta ya no se repite, porque hay un castigo. ¿Cuál es el castigo? La electricidad, le pasa corriente, eso es doloroso, pues, ¿no? Entonces ya no repite esa conducta. Ya. Entonces, ¿qué dice Skinner? ¿Ya ves? Conducta que es reforzada o premiada, la repetimos, hombres y animales. Conducta que es castigada, reprimida, hay una tendencia a no repetirla, a desaparecer. ¿De acuerdo? Eso es lo que propone, ¿ya? Skinner. ¿Ya? Skinner. ¿Se entendió? ¿Ya? Sí, profesor. Entonces, vas a ver que es lo que te aplican en el colegio, por ejemplo, ¿no? A ver, este nombre Skinner, nunca te vas a olvidar porque, a ver, asócialo a algo, ¿ya? A ver, ¿cómo se llama el director, ya, de la escuela de Bart Simpson? A ver, Skinner se llama, ¿se acuerda? ¿No? ¿Tú crees que es casualidad? No, no es casualidad. Lo que pasa que es una crítica, ¿no? A la aplicación de este condicionamiento en las escuelas, ¿no? O sea, ellos consideran, como muchos, ¿eh? Algunos psicólogos, yo también entre ellos, por ejemplo, creo que con el alumno no todo es refuerzo, castigo, hay que hablar con ellos, hay que razonar, más que condicionarlos, hay que hablar con ellos, ¿te das cuenta? Pero el conductismo dice, no, apliquemos castigo y reforzamiento. Sí puedes hablar con él también, pero sobre todo, un cambio de conducta implica castigo o reforzamiento. Entonces, por ejemplo, tú le haces una conducta buena, ¿ya? Por ejemplo, obedeces, haces tu tarea, te van a reforzar esas conductas. ¿Cómo? Una estrellita en tu frente, una carita feliz en el cuaderno, un diploma, una medalla, un 20. Todos esos son reforzadores, pues. O te nombran el alumno del mes, te sacan al frente para que todos te aplaudan. En casa mamá también te prepara tu comida favorita. Hay un conjunto de reforzadores para que esas conductas llamadas buenas se repitan. Ahora, haces algo negativo, no sé, agredes a alguien o no haces las tareas o te paras sin permiso, entonces ahí vienen los castigos. No hay recreo, vas a escribir planas, te quedas un poco más a la hora de salida, llaman a tus padres para que también ellos te reprendan o te castiguen de alguna manera.
¿Te das cuenta? Para que esa conducta no se vuelva a repetir más. ¿Ya? Justamente como comienza esta serie animada de Los Simpson, con Bart haciendo planas en la pizarra, ¿no? No debo ponerle chicles en el asiento al profesor, ¿no? Es más, hizo 100 veces planas, por ejemplo. El objetivo es castigar para que no vuelva a repetir esa conducta. ¿De acuerdo? ¿Ya? Esa es la teoría de Skinner, entonces. Entonces, a ver, Pavlov investigó básicamente las respuestas reflejas, involuntarias o respondientes. ¿Te acuerdas? Eso hemos visto en el condicionamiento clásico. Posteriormente, Skinner, Burrus Friedrich Skinner, psicólogo conductista estadounidense, señaló que la gran mayoría de respuestas que los organismos despliegan no son reflejas, sino son voluntarias. Claro, respuestas libres como desplazarnos, movernos, conversar, mover objetos, etcétera. ¿Ves? Entonces, el animal y el hombre no están pues quietecitos a ver, a la espera de que nos asocien o, ¿no es cierto? Estímulos, ¿no? No, generalmente estamos actuando, ¿no es cierto? Emitiendo conductas, ya. Ahora, esta conducta que emitimos es reforzada o castigada, y ahí ocurre el aprendizaje, ¿ya? Lo característico de estas conductas es que producen consecuencias, eso se llama operar, ¿ya? Operan en el ambiente, por ello se les llama conducta operante o instrumental, ¿ya? Por ejemplo, un perro suelto en el parque excava la tierra, los arbustos, los botes de basura, ¿no? Y a veces esa conducta tiene como consecuencia encontrar comida. ¿Ves? Eso sería un premio, ¿sí o no? Además, descubre que esta conducta de excavar sirve de instrumento para conseguir algo. Descubre, pues, que algunas de sus conductas son instrumentales. Finalmente, se observa también que algunas de estas respuestas se empiezan a repetir. Por ejemplo, el perrito, cada vez que va al parque, repite la conducta que lo llevó a conseguir la comida, o sea, excavar, ¿no? Entonces, ¿por qué repite la conducta de excavar el perro? ¿No es cierto? Porque en algún momento hay premio, ¿no es cierto? Comida, pues. ¿De acuerdo? ¿Ya? A veces en la casa también pasa eso, ¿no? Nuestros perros, ¿no? Arremeten contra el bote de basura porque por ahí encuentran algo, pues eso es un premio, por eso lo repiten. Pero al mismo tiempo nosotros lo castigamos a veces, ¿no? Y ahí está el pobre animalito confundido, pues. ¿Ya? Listo. Ya expliqué cómo funciona esta caja de Skinner, ¿ya? Muy bien, a esto, Skinner le va a llamar a tipo relación de contingencia. Te lo explico brevemente, esto era como un dato adicional nomás, ¿ya? Entonces tenemos como antecedentes el estímulo discriminativo, tenemos la conducta, esto me interesa, que es la respuesta operante, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el estímulo discriminativo es la situación en la que se da la conducta. Por ejemplo, el perro va al parque, ¿no? Y ya, ese es el contexto. ¿Y cuál es la respuesta cuando él va al parque? Comienza a escarbar, ¿te das cuenta? Escarba, ¿ya? Escarba, listo, ya. Consecuencias. Si encuentra comida, es un reforzador positivo, pues. Pero si tú, cuando él está escarbando, lo castigas de alguna manera, entonces el perro ya no va a repetir la conducta, ¿no? Entonces su conducta que la conducta, perdón, se repita o no, va a depender mucho si hay un reforzador o si hay un castigo. Ahora, acá dice reforzador positivo y negativo. Ya, de eso vamos a hablar ahora a continuación. Esto me interesa, ¿ya? Principios del condicionamiento operante, ¿ya? Primero tiene que quedarte claro que el reforzamiento busca que la conducta se repita, mientras que el castigo busca que una conducta sea eliminada. También existe la extinción, ¿ya? Y a ver, te voy a explicar esto brevemente, ¿ya? A ver, mira, un niño le pide a su mamá que le compre un helado. La mamá le dice, no, está haciendo frío, no te voy a comprar helado. El niño llora, se tira al piso, le hace berrinche. La mamá, para evitar la vergüenza, le compra el helado. ¿Qué cosa ha pasado acá? La mamá ha reforzado esa conducta. Luego va a ser cada vez más difícil, ¿no es cierto? Quitarle esa conducta, claro, cambiar esa conducta, porque le has reforzado ya. Es más, nota cómo las siguientes veces el niño ya ni siquiera pide mamá helado, sino ya mira hasta el tonito que usa, ¿no? Mamá helado, ¿no es cierto? En algún momento incluso ya ahorremos los tiempos, mejor de frente al berrinche ya, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Porque le estamos reforzando la conducta. A veces las mamás dicen, "Ay, no, que mi hijo tiene fuerte carácter". No, no es carácter. Tú le estás reforzando esa conducta. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacer en esos casos? A ver, ya, algunos te dicen, bueno, el castigo, meterles, no, pues ya no se usa tampoco. Podías castigarlo, ¿no? Pero el problema es que puedes cambiar esa conducta, sí. Ya, por ejemplo, te pide helado, te hace berrinche y su palmazo en el poto le pega, lo haces llorar. Ya. Entonces, para la próxima ya no te va a hacer el berrinche. Ya.
conseguiste el objetivo de cambiarle la conducta, pero ¿sabes qué, hijo? Lo estás volviendo violento, le estás enseñando a que él resuelva las cosas con violencia también, ¿ya? Entonces en algún momento, por ejemplo, se pone tensa la cosa y él va a agredir también, porque tú le has enseñado a resolver las cosas con el castigo físico, ¿te das cuenta? Entonces, ¿qué hay que hacer? Los psicólogos te recomiendan, y esto te quería explicar yo, la extinción, ¿ya? Extinción. ¿Qué es la extinción? Partidos de no reforzar la conducta. Pues pide helado, quiere llorar y no le haces caso. Pues si ya no le compras el helado, no cedes esa conducta, después de varias veces, de varios intentos, al ver que no logra su objetivo, no hay el premio del helado, se extingue la conducta, ¿no? Claro, hay que saber extinguir también, pues, porque algunas mamás, pues, no dicen, no, pero no le hago caso, peor, se tira al piso. Hay chicos que hasta se golpean la cabeza contra el piso para lograr su objetivo, ¿ah? Ya, no, es que no es solamente ignorarlo. El tema es no ceder, ya, eso sí, no ceder, pero cambiarlo de estado, pues llevarlo a otra cosa, ¿no? Mira, otra cosa que le guste, ¿no? Mira, vamos a ver la televisión, o no sé, otra cosa que le guste. La cosa es que no le refuerces esa conducta, ¿ya? Cambiándolo a otro estado, a otro escenario, o haciendo otra cosa que le guste. ¿Ya? La cosa es no seguir reforzando la conducta, ya para que ésta con el tiempo se extinga o desaparezca, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Ah, que están participando por el chat, creo. ¿Alguna pregunta? Ya. Bueno, sí, Mel, es lo que decía, pues, ¿no? Extinguir la conducta, ¿no? Extinguir la conducta. Podrías castigarla también, ¿no? Pero el castigo físico no. Ahora, claro que hay otra forma de castigo, también vamos a ver ahora. Hay castigo también negativo, también vamos a ver ahora, ¿ya? Bien, pero quería explicar la extinción. La extinción es simplemente dejar de reforzar una conducta, ¿ya? Listo. Ahora sí vamos a centrarnos en el reforzamiento y el castigo, ¿ya, hijos? Entonces, primero, a ver, el reforzamiento, te decía, se refiere al proceso por el cual dice un estímulo aumenta la probabilidad de que se repita, ¿ya? El comportamiento anterior, ¿ya? Entonces, el reforzamiento busca eso, ¿ya? Que una conducta se repita. Reforzamos una conducta porque queremos que se repita, ¿de acuerdo? Ahora, este reforzamiento puede ser positivo o negativo. El positivo es muy fácil de explicar. Es la entrega de un estímulo reforzador luego de la emisión de una conducta. Por ejemplo, la rata aumenta la frecuencia de presiones de la palanca si se le presenta comida luego de cada presión. Claro, obvio, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un niño va a repetir la conducta de estudiar para los exámenes si luego le dan un premio, lo felicitan, le compran algo, le preparan su comida favorita, que sí. Ese es el refuerzo positivo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Si quieres que repita una conducta, le refuerzas, le das un premio. Listo, ese refuerzo positivo o negativo. Mira, se llama positivo porque agregas algo, ¿ya? ¿Ya? Después de la conducta le agregas un premio. En cambio, se llama negativo porque le vas a quitar algo, le vas a restar algo, ¿ya? ¿Ya? Reforzamiento negativo porque le restas algo. Dice, es la eliminación de un estímulo aversivo, desagradable, como consecuencia de la emisión de la conducta. Claro, uno dirá, ¿cómo le refuerzo una conducta quitándole algo? Porque negativo es quitar, restar, ¿ya? Ah, es que lo que le vas a quitar es algo, acá dice, desagradable o aversivo, pues, ¿ya? Le vas a quitar algo desagradable o aversivo. A ver, por ejemplo, supongamos, a ver, ¿no? De repente, las chicas, ¿no? Cada 28 días sufren de cólicos menstruales, ¿no es cierto? Entonces ellas compran sus pastillas para los cólicos menstruales, postan, creo que se llaman, ¿no es cierto? Listo. Y al tomar la pastilla, comprar y tomar la pastilla, disminuye el dolor o se quita el dolor de repente, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Ya van a repetir la conducta, ¿ves? Repiten la conducta de comprar esa pastilla. Ahora, ¿por qué la repiten? Porque desaparece, le restan lo desagradable que es ese dolor, ¿ya? Lo mismo con, a ver, alguien, por ejemplo, sufre de algún tipo de dolor de cabeza, migraña, por ejemplo. Entonces, compra las pastillas, ¿no? Para el dolor de cabeza contra la migraña y le quita el dolor de cabeza. Entonces, esta persona, ¿qué va a hacer? Va a repetir. ¿Ves? No tienes que reforzar, es hacer que una conducta se repita. Entonces, van a repetir la conducta de comprar la pastilla porque le quita lo desagradable que es el dolor de cabeza. ¿Ya? Sin embargo, esto puede ser un poquito más complejo también. ¿Cómo así? A ver, por ejemplo, a ver, una chica que tiende la cama, repite la conducta de tender la cama. ¿Por qué? Porque cuando tiende que es la voz de la mamá llamándole la atención, ¿no? Toda la vida ociosa, así te he educado yo, flojonaza, ¿quién ha salido? Entonces, ya, eso pasaba, ¿no?
cada mañana, ya, ¿ahora qué hago? Tiendo la cama y mi mamá ya no dice eso. Entonces, ¿por qué repito la conducta de tender la cama? Porque al hacerlo desaparece lo desagradable que es su voz llamándome la atención, ¿no? O insultándome. ¿Se das cuenta? Ese es reforzamiento negativo. En ambos casos, como tú verás, reforzamiento, la conducta se repite, ¿ya? Se repite, ¿ya? Ya sea con un premio o ya sea eliminando algo negativo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien prendió su micro por ahí? ¿Sí? A ver. ¿Hola? Todo bien, profesor. Sí, Ah, ya, ya. entendí. Listo, listo, listo. Acá. ¿Ya? Ya. Ahora, vamos a ver el castigo. Después vemos la extinción, ¿ya? Igual, hay castigo positivo y castigo negativo también, ¿ya? Ahora, si el refuerzo busca que una conducta se repita, en cambio un castigo busca que una conducta se elimine o desaparezca, o por lo menos disminuya la probabilidad de ocurrencia, ¿no es cierto? Y el castigo es lo contrario, entonces queremos que una conducta desaparezca. Muy bien. También acá tenemos hijos, castigo positivo y castigo negativo, ¿ya? Castigo positivo. A ver, o sea, positivo, otra vez, sumar, ¿ah? Y negativo es restar, ¿ya? Sumar, positivo es sumar, agregar algo, ya, castigo positivo. Entonces, por ejemplo, tenemos que hacer que una conducta desaparezca, ¿no? Agregando algo, a ver, sumando algo. Esto que sumamos tiene que ser desagradable, ¿no? Por ejemplo, a ver, la rata está presionando la palanca porque recibe comida. Ahora, de pronto presiona la palanca y recibe un choque eléctrico, ¿te acuerdas? Entonces la conducta deja de presionar deja de presionar la palanca, ¿no? Esa conducta de presionar la palanca disminuye o desaparece, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un castigo, en este caso es un choque eléctrico, ¿ya? Entonces, cuando tú haces algo negativo, tú haces algo que tus padres quieren que desaparezca una conducta, quieren que tus padres quieren que una conducta, perdón, desaparezca. Entonces, ¿qué hacen? Castigan, pues. Te resondran, ¿ya? Te llama la atención, te pone una cara de molesta, tu mamá pone su cara de molesta, ¿no? O se pone en posición jarrita, ¿no? Manos en la cintura, ¿no? ¿Qué has hecho? ¿No es cierto? Incluso algunas mamás peñiscan, ¿no? ¿No? Hay papás que usan la correa o de repente también algún castigo físico, ¿no? Vas a hacer ranas, planchas, qué sé yo. Ya, ese es el castigo positivo, ¿ya? Se llama positivo no porque sea bueno, ¿ah? ¿Ya? Sino porque agregas algo desagradable, ¿ya? No te olvides que positivo es agregar y negativo es quitar, restar, ¿ya? Entonces, este castigo positivo es el que más se usaba antes, ¿ah? Sí, antes se usaba bastante ¿no? La correa, el chicote, el peñiscón, la jalada de oreja, ranas, planchas. Bueno, eso de ranas, planchas todavía se usa en los institutos armados, por ejemplo, ¿ya? Y luego tenemos el castigo negativo. Este se usa más ahora. El castigo negativo es quitarte. Acá dice, ¿ves? Mira, suprimir o eliminar reforzadores positivos. O sea, te van a quitar algo. ¿Ya? ¿Cómo así? Ese se usa más ahora. Por ejemplo, ahora te portas mal, mamá no te peñizca, te agarra correazos, no, ahora te quita, te resta algo que a ti te gusta. Por ejemplo, tu celular. ¿Ya? Has bajado tus notas ya, toda esta semana sin celular, porque por eso te distraes. Una semana sin celular, tú te quieres morir, ¿no es cierto? Claro, tú, uy, te pones a estudiar, mamá, por favor, ahora sí voy a estudiar. ¿Ves? Cambia tu conducta, pues, ¿no? Esa conducta de estar flojeando, estar de flojo, desaparece, ¿no? Ante el castigo negativo, porque te están quitando algo que a ti te gusta, ¿no? O si tienes de repente algún juego de video, no sé, PlayStation, qué sé yo, te los quitan también. O de repente, de castigo ya, no va a haber propinas ya. Con la justa para tu pasaje, 2 soles, un sol para ida, un sol para vuelta, no hay propinas, ¿ves? Te están castigando. Castigo negativo es cuando te quitan algo. O de repente en el colegio te quitan tu hora de recreo. Uy, no, sin recreo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿ya? ¿De acuerdo? O mm, te cambian de sitio, por ejemplo, ya. Estás conversando mucho con tu amiga, ¿no es cierto? Ya es tu pataza, pues, ¿no? O en el caso de los varones, sus amigos, ¿no? Muy, muy amigos. ¿Qué hace el profesor? Para evitar que sigan conversando, castigo negativo. Te cambian de sitio. ¿Por qué castigo negativo eso, de cambiarte de sitio? Porque te quitan algo que te gusta. ¿Y a ti qué te gusta? Conversar con tu amigo. Pues el placer de la compañía de tu amigo. Ya, te lo van a quitar. Ese es castigo negativo. ¿Ya? A ver acá. Acá también podría haber confusiones, ¿ya? Brevemente nomás. A ver, chicos, mire. Por ejemplo,
hay colegios donde a los profesores por llegar tarde les descuentan dinero, ¿ya? Hay multa por llegar tarde, ¿ya? La clase comienza a las 8, el profesor llega a 8:10, ya, castigo, ya, multa, vas a, no, multa, descuento de 10 soles por llegar tarde 10 minutos, ¿ya? A ver, ¿quién me dice? ¿Eso qué sería? ¿Castigo positivo o negativo? A ver, ¿quién me dice? A ver. Negativo, profe. Negativo. Claro, negativo, porque te quitan tu plata. ¿Y cómo sería castigo positivo? Castigo positivo sería si el director le llama la atención. Profe, vergüenza, usted siempre llega tarde, los estudiantes esperándolo y usted irresponsable, ¿ves? O sea, le grita, le resondra, le hace, ¿no? Lo hace sentir mal, sería castigo positivo. ¿De acuerdo? Otro ejemplo, a ver. Este, en la oficina de mi hermano dice que usaban palabrotas, pues varios trabajadores, ¿ya? Entonces decidieron esto. Cada vez que alguien usaba una mala palabra, había un frasco donde tenías que introducir 5 soles, ¿ya? 5 soles. A mí se le escapaba un ajo, ya, todos lo miraban, ya, caballero, nomás 5 soles al frasco, ¿ya? Multa. Ese también es un ejemplo de castigo negativo, por ejemplo, ¿ya? Porque pierdes tu plata. En cambio, castigo positivo sería si cuando alguien habla mal, no usa una palabra, un ajo, por ejemplo, los demás lo miren y le dicen qué desagradable, qué malcriado, lo hagan sentir mal, ese es un castigo positivo, ¿no? Que lo pellizquen, bueno, eso sería pues improbable, no sé, a un adulto tú lo puedes pellizcar, dejar de la oreja, ¿no? Porque eso sería positivo, ¿ah? ¿Ya? Un ejemplo final, ¿ya? Ahí está. Esto viene en un examen de admisión a San Marcos, ¿ah? A ver, un chofer, ¿ya? Se pasa la luz roja, cruza la luz roja, ¿ya? Él no debe cruzar cuando hay luz roja, pero este acelera, va a cruz. La policía lo para, ¿ya? Igualito, le impone una papeleta. Ya todos sabemos que eso es castigo negativo, porque la papeleta es multa, pero le están quitando plata. Pero ¿cuál sería el castigo positivo en ese caso? Se llamaría positivo si el policía, por ejemplo, le llama la atención o le mete un barazo, un palazo, ¿no? ¿No es cierto? ¿Por qué positivo? Porque está agregando algo desagradable, ¿no? Pero no, eso no ocurrió, pues no le metió un barazo, un palazo, sino ocurrió el castigo negativo, que es la multa, quitarle dinero. ¿Ya, chicos? ¿Listo? Ya está. Ah, bueno, acá hay algunos. Profe, ¿me puede explicar Sí. un ejemplo de la extinción? Ah, por supuesto, hija. La extinción, a ver, dice, es la suspensión del refuerzo. Esa es la extinción, así de simple. Simplemente ya no refuerzas la conducta, ¿ya? Entonces, es la supresión del refuerzo en la conducta operante, ¿ya? O sea que estaba previamente reforzada. Por ejemplo, cada vez que la rata presiona la palanca recibe alimento. Y el alimento es la razón por la que presiona la palanca, ¿de acuerdo? Es el reforzador de la conducta, ¿no es cierto? El alimento, ¿ah? Ahora, si ya no se le da alimento, la conducta de presionar la palanca se extinguirá, ¿ya? Entonces imagínate que la rata presiona la palanca una vez, no cae comida, 2 veces, no cae, 20 veces y no cae comida. Ah, ya la rata ya no repite esa conducta, ya. Se extinguió esa conducta, desapareció esa conducta. ¿Por qué? Porque no hay premio, no hay reforzador, ¿ya? En cambio, el castigo era cuando le pasaba electricidad. Es otra forma de extinguir la conducta, perdón, de hacer que la conducta cambie, perdón, ya es el castigo con la electricidad. Pero otra forma, simplemente la extinción, simplemente no le des premio y la conducta va a desaparecer, ¿ya? O el ejemplo que te puse el niño, ¿no? Llora porque quiere su helado. La mamá cede, le compra cada que él llora, él logra lo que consigue, está reforzando. ¿Qué haces? No, ya no cedas, no le des premio. Que llore, pues, no le vas a dar premio. Esa conducta en un momento se va a extinguir, va a desaparecer. ¿Ya? Otro ejemplo más. A ver. Supongamos a un perro, yo le enseño a dar la pata. ¿Sabes cómo le puedes enseñar a un perro a dar la pata, hijo? Agarras su patita y le das comida en ese momento. Agarras su patita y le das comida. Agarras su patita y le das comida. Va a ser que después él solito te va a dar la pata. Te va a dar la pata. ¿Ya? Ya. Ahora, entonces mi perro ya aprendió a dar la pata. Cada que yo llego me da la pata, ¿no? Y la gente dice, uy, qué educado ese perro, ¿no? Uy, ya no, ya. Pero en realidad es porque lo he condicionado, ¿no? No es que sea educado, no es que él dice, voy a saludar a mi amo, no, no, no. Él me da la pata porque quiere comida, está condicionado, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si él me da la pata, ¿ya? Y yo no le doy nada. Una vez, 2 veces, 20 veces. Pasó un mes, él me da la pata y yo no le doy nada, no le doy comida, no refuerzo la conducta. ¿Sabes qué? Un día llego y ya no me da la pata ya. ¿Y por qué esa conducta ha desaparecido, esa conducta de dar la pata? Porque no hay premio. A eso se le llama extinción. ¿Ya? Se extinguió la conducta, a no haber reforzador. ¿Ya?
Otro ejemplo, a ver, por ejemplo, en el aula, ¿ya? Un muchacho de repente tiene la costumbre de bostezar exagerado. Hace, ¿ya? Entonces, el profesor le parece desagradable. Pero la cosa es complicada, pues, porque el profesor lo mira y dice que es desagradable, es un castigo. Pero el chico, ¿sabes por qué repite la conducta? Porque el resto del aula le refuerza. ¿Y cómo le refuerza el resto del aula? Le sonríen. Qué gracioso, este se pasa, oye, qué locazo, este es lo máximo. ¿Qué están haciendo los demás? Le están reforzando la conducta, ¿ya? Entonces él repite, "Eh", ¿ya? Pero pasa el tiempo y los chicos van madurando, se dan cuenta que eso es desagradable, pues. Ahora cuando él bosteza, nadie le hace caso, lo ignoran. Entonces esa conducta se va a extinguir, se va a extinguir, ¿de acuerdo? O peor, si lo castigan también se puede extinguir, ¿no? O puede desaparecer, perdón. ¿Cómo lo castigan? Ah, ya pues, no sea malcriado, qué desagradable, ¿no? ¿Ves? Entonces hay dos formas de cambiar una conducta, ¿ya? O que una conducta desaparezca. La puedes castigar, ¿ya? Presentándole algo, ¿no? Desagradable, por ejemplo, o la puedes extinguir simplemente ignorándola, ¿ya? No reforzándola. ¿De acuerdo? Ahora sí, Melita, ¿los demás también entendieron? Sí, profe. Ya, qué bueno, me Sí, sí, alegra. entendí. Qué bueno, hijo. Muy bien, Bernabé, gracias. Yo me emociono cuando ustedes entienden. A ver, por el chat, uy, como 30 chat. Un reglazo, dice Torres. Profesor, una pregunta. Sí, 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 dime. Escucho. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre positivo y negativo en reforzamiento? De acuerdo, ya. Siempre acuérdate de esto, ¿ya? Porque la gente se suele confundir, ¿ya? Dicen, positivo porque es algo bueno y negativo porque es algo malo. Y ahí se confunden, pues. No, 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 no. Positivo es porque se agrega algo, se suma. Ese positivo es sumar, ¿ya? Y negativo es restar. Así acuérdate, restar, quitar, ¿ya? Entonces, en el refuerzo positivo, tú sumas algo agradable, ¿ya? Tú vas a sumar algo agradable. Acá está justamente, mira, acá está. Vamos a ver. ¿Ya? Mira, castigo disminuye la conducta, ¿no? O la posibilidad de que una conducta ocurra. Reforzamiento, acá está, aumenta la posibilidad de que una conducta ocurra. Ya, ahora, acá está, reforzamiento positivo y negativo. Positivo, la conducta operante es reforzada con un estímulo agradable, ¿ya? Te felicitan, te compran algo, te dan un premio, te abrazan, te sonríen, ¿ya? Algo agradable, por eso tú repites la conducta. Refuerzo negativo, ¿ya? La conducta operante elimina un estímulo desagradable, ¿ya? Vuelvo a usar bloqueador solar. ¿Por qué repito la conducta de usar bloqueador solar? Porque eso elimina lo desagradable que es cuando te has quemado, ¿no? Te arde la piel, ¿sí o no? Entonces yo por eso repito una conducta, ¿ya? Entonces en el refuerzo negativo yo voy a repetir la conducta porque esta conducta al repetirla elimino algo desagradable. Esa es la diferencia. En cambio, en el reforzamiento positivo, ¿ya? Yo repito también la conducta Ah, ya. porque sigue un premio, ¿ya? Sí, eso es. ¿Alguna pregunta más? Nada más, Ya. profesor, no más quería saber. Gracias. De nada, hijita. Muy bien, listo. Acá hay algunas diferencias entre el condicionamiento clásico y operante. Y sabes que el clásico fue desarrollado por Pavlov y seguido por Watson. En cambio, el operante, fundado por Skinner y también seguido por Thorndike, Edward Thorndike. ¿Ya? ¿Qué más? Desencadenada por el estímulo. En cambio, el condicionamiento operante, acá la conducta es emitida por el organismo. ¿Ya? Bueno, y acá hay una serie de diferencias. Ya, listo. Nos va a faltar tiempo. Vamos a las preguntas de chicos antes que nos falte el tiempo. ¿Y muchachos? A ver. Muy bien, vamos a la práctica dirigida. A ver. ¿Ya? A ver, quiero su participación. ¿Ya? Aunque van a ver que la dirigida está bien fácil. ¿Ah? Sí. Es más, he visto que en la dirigida de la próxima semana recién te van a preguntar sobre esto de condicionamiento, sobre esto de refuerzo positivo y refuerzo negativo. ¿Ya? En cambio, yo la siguiente semana voy a hablar del aprendizaje por el aprendizaje utilizando el enfoque cognitivista, ¿ya? Bueno, mi intención es darles más información, simplemente eso, ¿ya? Listo, a ver, empecemos con la dirigida, chicos. A ver, uno, el modelo de explicación ER, o sea, estímulo-respuesta, es usado por los psicólogos de la escuela. Ya, a ver, te cuento, ¿ya? La próxima semana vamos a ver
el modelo cognitivista. Y el cognitivismo utiliza el esquema E y acá en el medio va la O y la R. O son los procesos mediadores, ¿ya? Los procesos mediadores, ¿ya? Ese es el cognitivismo. En cambio, este modelo que solamente ve estímulo y respuesta, o sea, conductas observables, es el estilo o enfoque conductual o conductista, ¿ya? Este es el conductual o conductista, ¿de acuerdo? ¿Ya? ER es conductismo. En cambio, cognitivismo es EOR, ¿ya? En el medio hay algo. En cambio, acá no. ER nomás es conductual. Listo. 2. No es una característica del aprendizaje. A ver, ¿quién me dice? La D. Claro, la D. Porque las anteriores decía, es un cambio de conducta, ya en eso todos estamos de acuerdo. Es relativamente permanente, o sea, tiene que durar cierto tiempo siquiera, pues, ¿sí o no? Claro, por supuesto. Puede ser generado por el entorno, claro, tienes que aprender de tu entorno, si no, ¿de quién vas a aprender? ¿No? ¿Tiene base inconsciente? No, no necesariamente, no, ¿ya? Listo. A ver, déjenme mover esto de acá. Ya. A ver, el proceso por el cual el individuo adquiere conocimientos, destrezas y en general nuevos modos de comportamiento que le permite alcanzar más La D. eficazmente sus objetivos y satisfacer sus necesidades. Sí, muy bien, la D. Y miren, ¿saben qué? Esta es la definición del cognitivismo, ¿ves? Esta es la definición no conductista, esta es la definición del cognitivismo. Porque mira lo que dice, adquiere conocimientos, eso es mental, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. La D. La D, por supuesto. Muy bien. 4. Son tipos de aprendizaje, a ver si te acuerdas. La A. Cognitivo, afectivo, social y motor. Sí, claro, claro, claro. Lo hemos visto en otro orden, pero ese es, ¿no? Primero está el motor, ¿no es cierto? Movimiento, luego está el cognitivo, conocimientos, afectivo y social. Sí, muy bien. La A. La A. Muy bien. Ajá. 5. Las respuestas automáticas, constantes e invariables en relación con determinados estímulos se denominan respuestas automáticas. La D. Ya eso, eso La nomás te D. dice, claro, esos son los reflejos, ¿no? Cerrar los ojos cuando algo se acerca a tu cara, por ejemplo, ¿no es cierto? O hemos visto en el caso del bebé eso de succionar la teta de mamá, ¿no? Es alimentarse, eso es reflejo, nadie le ha enseñado, ¿eh? Él nace y ya se alimenta, ¿no es cierto? Nadie le enseña eso. Muy bien. 6. Es un aprendizaje, esa está buena. A ver, La ¿cuál es el C. aprendizaje? Claro, porque el llanto del 6D. neonato, mira, ¿sabe lo que es neonato, no? Neonato es recién nacido, ¿no? No, eso no es aprendido, ¿no? Él, es más, nace llorando ya, ¿no? ¿No es cierto? El movimiento migratorio de las aves, no, eso es instinto, ¿sí o no? ¿No es cierto? Es instinto, eso no se ha aprendido. Está en su ADN. El miedo a las alturas sí, ¿no? De pronto no todos tenemos miedo a las alturas, unos sí, otros no, eso se aprende, algo ha pasado, pues, ¿ya? Y habíamos dicho que la adaptación sensorial tampoco es aprendido. Sí, entonces muy bien respondió la 6, es la C. Muy bien. 7. La C. A ver, señale la alternativa incorrecta en cuanto al aprendizaje. Lo incorrecto, ¿ah? Vamos a ver. La C. Claro, lo corresponde al ser humano. Te he puesto ejemplos donde el perro aprende, ¿no? Por ejemplo, a salivar con la campana. La rata aprende a prender la luz, ¿no es cierto? Porque hay un reforzador, ¿no? Que es la comida. Entonces, los animales aprenden, claro que aprenden. Sí, pues conductas bien básicas, bien elementales, no van a aprender pues física nuclear, ¿no es cierto? Pero aprenden algunas conductas, claro. Entonces, claro, en la 7 la respuesta es la C, es lo incorrecto. Es incorrecto pensar que solamente el humano aprende. 8. Cuando Carlos conoce los ríos de la costa peruana, así como la vida y obra de grandes literatos como Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, es un tipo de aprendizaje, a C. ver, Sí. claro, claro, cognitivo, cognoscitivo, que es lo mismo, ¿no? Claro, que son conocimientos, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Conocimientos. Muy bien. 9. Los elementos que participan en el proceso de aprendizaje son, Todas. ah, claro, el medio social, si tienes que aprender tú de alguien, pues, ¿no? Los procesos cognitivos, eso es el cognitivismo, justamente. Cuando hablamos de procesos cognitivos hablamos de percepción, memoria, claro, pensamiento. ¿Cómo puedes aprender algo si no puedes memorizarlo, si no puedes percibirlo, ¿no es cierto?
si no puedes procesar lo que es el pensamiento. Y por supuesto, la experiencia, la práctica, ¿no? Entonces, todas son elementos que participan en el proceso de producción. Muy bien, de producción, de aprendizaje. Muy bien respondido, chicos. Muy bien, muy bien. Ya. 10. El saludo y cortesía son ejemplos de aprendizaje. A ver, ¿quién me La dice? B. Claro, social, son costumbres, ¿no es cierto? Costumbres, ¿no? Estaba viendo el otro día una película antigua que se llama Cocodrilo Dandy. Justamente él llega a la ciudad de Nueva York y a todo el mundo en la calle saluda. Hola, hola, hola. Y la gente lo mira raro, pues, ¿no? Porque normalmente nosotros no estamos habituados a que un desconocido te salude. Te saludan solamente los conocidos. Pero él viene de un pueblo pequeño donde todos se saludan, ¿no es cierto? Son costumbres diferentes entonces, ¿ya? Sí, eso es social. Profe, si le regalan un collar, sería afectivo, ¿no? Depende, ¿en qué contexto, pues? ¿Qué dice ahí? Regala un collar porque No quiere regalarle un collar a su enamorada, porque la... sí, parece una muestra de afecto, pero también es una costumbre, ¿no? Esto de dar regalos es costumbre, ¿no? Lo que te quiero decir es que no siempre el hombre ha otorgado obsequios, regalos, ¿no? ¿Te das cuenta? Es más, para comenzar, no siempre han existido los collares, ¿no? Sí, es más una costumbre, más bien esto de dar regalos en determinadas fechas, ¿no? Es una costumbre, sí. Que implica también, obviamente, un afecto, ¿no? Pero es más una costumbre, ¿ya? ¿Cómo expresas ese afecto? ¿De acuerdo? Ayudaría mucho si hay más contexto en la pregunta, ¿no? Regalar un collar, por ejemplo, para su cumpleaños. Ahí sí, clarito es costumbre, pues, ¿no? Así a secas es más confuso, pero sigue siendo una costumbre, ¿ya? Ujú. Listo. Muy bien. ¿Qué hora es? ¿Cómo estamos con la hora? Uy, justo. Ya, chicos, pero no se preocupen, ¿ah? Ya, sigan estudiándolo y la próxima semana vamos a seguir hablando del aprendizaje, ¿ya? Y ahí sí hay preguntas sobre esto del condicionamiento clásico, operante, y yo les voy a enseñar otros tipos más de aprendizaje yo, ¿ya? ¿Listo? Muy bien, cuídense mucho, un Cuídense, abrazo, profesor. nos vemos la próxima semana. Gracias, Miss Miriam. Ujú.